Hola amigos y suscriptores, quiero felicitarte por las vacaciones de Año Nuevo y Navidad. Que el Año Nuevo sea maravilloso para ti. Disfruta viendo. La historia comienza con el hecho de que la niña quedó completamente inmovilizada. Sus extremidades estaban atadas a la mesa de hierro y no podían ayudarla a salir, y le pusieron una mordaza en la boca para que no pudiera hablar. La garganta de la heroína también estaba encadenada, por lo que cada movimiento innecesario provocaba dificultad para respirar y un dolor terrible. Mientras tanto, los médicos solo observaron a su sala y sacaron ciertas conclusiones sobre su comportamiento. Y el jefe de guardia y su equipo de guardias se hicieron a un lado y discutieron la nueva tecnología que iban a utilizar. Recientemente, la compañía Astrodome creó un nuevo tipo de insecto, y, según sus promesas, la criatura debería confundir las mentes de los demonios. Uno de los médicos accedió a demostrar el posible desarrollo de los acontecimientos, por lo que abrió la maleta, que aún contenía un organismo vivo. Y su portadora sería una muchacha que estaba encadenada a un lecho de hierro. Los ojos del capataz parecieron iluminarse con el deseo de ver el resultado esperado, por lo que dio la orden de comenzar. Después de eso, el médico tomó un matraz con un insecto en sus manos y lo dirigió a la cavidad bucal de su sala. Inmediatamente después de que la criatura entró en su cuerpo, comenzaron a ocurrir acciones extrañas. Sus pupilas se encogieron instantáneamente y su piel cambió de color. Por el dolor que sentía, su cuerpo comenzó a temblar convulsivamente, en un intento de soltarse de los grilletes de hierro. Sin embargo, esta reacción no duró mucho, porque pronto el cuerpo exhausto pareció sobresalir y los investigadores obtuvieron el resultado deseado. Después de eso, el guardián sintió curiosidad por saber qué podría decirles ahora el sujeto, por lo que le ordenó que abriera la boca. El médico inmediatamente abrió la mordaza de hierro y permitió que la niña hablara. La diablesa comenzó a susurrar algo y trató de respirar normalmente. El investigador jefe no escuchó lo que ella intentaba decir, por lo que se acercó y la interrogó. De repente, los ojos de la niña comenzaron a cambiar nuevamente y su conciencia se volvió cada vez más agresiva. Después de eso, corrió hacia el médico y se aferró a su cuello con dientes afilados, mordiéndolo hasta hacerle sangre. Otros médicos inmediatamente intentaron salvar a su colega y, para calmarla, comenzaron a aplicarle descargas eléctricas. Sin embargo, su mordida pareció demasiado fuerte y como resultado el lisiado murió instantáneamente. A pesar de que intentaron reducir a la diablesa con electricidad, su cuerpo no estuvo expuesto a la influencia eléctrica. Ansiaba muerte y venganza cuando probó sangre humana en su boca. El jefe de guardia entendió que la niña era demasiado fuerte, por lo que, en su opinión, podría ocupar una posición alta en el clan de los demonios. Entonces ordenó encerrarla en una celda de aislamiento y seguir con el plan B. Mientras tanto, a la zona vigilada se acercaba una furgoneta en la que se transportaba a otro delincuente. Resultó ser un joven que estaba pensando en cómo el destino a menudo trae cosas terribles a las personas. Y él no fue la excepción. El transporte para el transporte de prisioneros estaba fuertemente fortificado y sus pasajeros específicos debían llevar esposas gigantes. Sin embargo, esta vez las dos personas en el auto eran diferentes porque además del niño, había un demonio real que visualmente se parecía a un toro. Le pidió al niño que mostrara su verdadera apariencia porque no podía soportar la apariencia visual de la gente común. Pero el joven lo miró con mirada desolada y permaneció en silencio. Tal respuesta enfureció al demonio y comenzó a enfurecerse por todo el auto. El niño no pudo soportar este ruido y le dijo que lo habían encarcelado por robar a un funcionario humano. Sin embargo, el demonio no apoyó su acción. No entendía por qué el joven quería una vida humana. Dicen que solo los débiles acuden a la gente para ganar dinero con ellos y asociarse con ellos. Cerca en el auto también había representantes de monstruos que estuvieron de acuerdo con sus palabras. Dicen que un mal debe parecerse a un mal real para poder asustar solo con su apariencia. Entre ellos también estaba presente otro demonio, que al principio adhirió a una apariencia humana, pero bajo la influencia de la mayoría, asumió su verdadera forma. Y ese gran hombre continuó burlándose y leyéndole moralejas al joven, diciendo que no importaba cuánto intentara parecer un humano, el demonio aún caería en una trampa. Tras terminar su discurso, el toro escupió en los zapatos del joven para humillarlo. El niño miró esto en silencio y se sintió disgustado por lo estúpidas que eran las criaturas que lo rodeaban. Dicen que solo humillando a los demás podrán satisfacer su propio orgullo. Dijo sobre el tatuaje que tenía en el cuello del toro, que se suponía representaba la gloria de la Guerra Santa. El dibujo implica la preservación de rasgos, dietas y hábitos demoníacos. Sin embargo,
A pesar de su presencia, todavía fue capturado por personas, por lo que todos los presentes en el automóvil estaban como si estuvieran en el mismo barco. Pero el demonio de los gigantes no quiso admitir su propia derrota y comenzó a enfurecerse por las palabras pronunciadas por el joven. Entonces, para mostrar su superioridad sobre todos los seres humanos, se abalanzó sobre el interlocutor con los puños. Muy pronto el coche con los prisioneros llegó hasta las enormes puertas de hierro de la prisión. El campo de concentración estaba ubicado en la isla cerrada del estado de Xiangwu, donde se guardaban los espíritus malignos. Este lugar fue creado para quienes están allí para repensarse y limpiar su alma. El clima era terrible en el patio ese día, pero el jefe de contactores, Zhao Xin, aún así salió al encuentro del camión con un nuevo lote de espíritus malignos. Iba estrictamente vestido y siempre acompañado de un cierto número de guardias que eran como sirvientes para él. El hombre se acercó al auto e inmediatamente sacó la lista de prisioneros, tras lo cual les ordenó que salieran del auto. Un niño, que también tenía esposas en las piernas, fue el primero en pisar una tierra desconocida para él. Poco a poco fue dando un paso a la vez e inspeccionó el territorio del campo de concentración. Eran 9 delincuentes en total, y por orden de la dirección, se pusieron en fila. El jefe Zhao Xin miró la lista y contó a las personas presentes. Hubo algún error, porque se suponía que llegarían 10 delincuentes. Entonces uno de los guardias decidió revisar el camión y encontró allí al 10º prisionero. Pero había un problema. Era el mismo demonio toro, pero su condición física dejaba mucho que desear. Fue tan golpeado que ni siquiera pudo salir por sí solo. Entonces el jefe se volvió hacia los otros demonios y preguntó de quién eran las manos. Nadie respondió, así que comenzó a acercarse a cada ladrón por turno y a preguntarles personalmente. Primero revisó al demonio, cuya apariencia parecía una babosa desagradable, pero no era él. Así que el siguiente era un demonio cuya piel estaba cubierta de escamas. Sin embargo, no pudo soportar una mirada tan severa del supervisor, y señaló con el dedo al chico que estaba en último lugar en la fila, diciendo que él lo había hecho. La respuesta de Lana satisfizo al oficial, por lo que se ajustó las gafas y se interesó por el joven. El niño estaba solo, y su apariencia no se parecía en nada a la de alguien que pudiera vencer a un hombre tan grande. Esto era lo que más le interesaba a Zhao Xin, por lo que pasó al final de la fila. Acercándose lo más posible al prisionero, inmediatamente le preguntó su nombre. Sin más preámbulos ni vacilaciones, el chico se presentó como Roland. Tanta sangre fría agradó al jefe, por lo que repitió el nombre del criminal con una sonrisa. Luego de eso, enfatizó que el joven no es como todos los demás, pero enfatizó que no le gustan los matones. Y luego preguntó si Roland sabía del castigo por atacar a otro prisionero. Pero el niño respondió que actuó únicamente en defensa propia, por lo que no tenía intención de iniciar una pelea sin motivo. Al hombre no le gustó el comportamiento tan audaz de los delincuentes, por lo que su opinión cambió de inmediato. Luego de una pausa, inmediatamente golpeó al joven en el estómago con tal fuerza que comenzó a toser. Mientras Roland estaba de rodillas ante el jefe, anunció la primera regla, según la cual estaba prohibido contradecirlo. La verdadera forma demoníaca del niño comenzó a manifestarse a partir del golpe que recibió. Tan pronto como mostró sus afilados dientes, los guardias le apuntaron con sus armas para mantenerlo en paz. Después de lo cual, Zhao Sun pronunció un pequeño discurso y dijo que de ahora en adelante, todos los demonios son sus esclavos, y a cualquiera que cree ruido y problemas generales, personalmente le volará la cabeza. Luego miró la lista y leyó en voz alta el caso de Roland, donde estaba escrito que fue declarado culpable de robo en Xi'an y recibió cadena perpetua. Además, fue condenado a 7 días de aislamiento por una agresión a otro preso, por lo que la sentencia fue ejecutada de inmediato. En cuanto a los otros demonios, los guardias comenzaron a escoltarlos a las celdas, y Zhao dijo al despedirse que sería mejor que los demonios trabajaran obedientemente en este lugar y no pensaran en nada más. Además, ahora podrán decir adiós a la libertad. Finalmente mencionó a Roland y añadió algo más. Tan pronto como se abrieron las rejas, dijo amablemente, «Bienvenido al infierno». El niño miró hacia atrás para admirar por última vez el paisaje de una vida libre, pero al mirar la ciudad luminosa, comprendió que no había vuelta atrás. Bajo la lluvia fría, los prisioneros caminaron por el territorio del campo de concentración, donde guardias armados los vigilaban desde todas partes. De repente, el ancho de los prisioneros se detuvo y el jefe Zhao ordenó a Roland que diera un paso adelante. El niño pateó y trató de no caer en manos de los guardias, pero estos inmediatamente sacaron sus armas. Sacaron al joven y con una sonrisa Zhao lo envió al centro de detención, agregando que era su lugar favorito. Roland es grande para un edificio enorme y solitario que estaba bien vigilado y tenía puertas fuertes. Caminó con la cabeza gacha, seguido por el jefe Zhao, quien estaba feliz por todos los que ingresaban al centro de detención. Mientras tanto, los otros demonios susurraban sobre los rumores de que solo salían de la celda medio muertos. En todo caso, el edificio del medio estaba todo iluminado en rojo.
lo que creaba una imagen espeluznante. Tan pronto como el prisionero y el jefe entraron al ascensor, el hombre liberó inmediatamente a sus subordinados. La prisión también tenía una gran cantidad de pisos subterráneos, por lo que los ladrones no tenían ninguna posibilidad de escapar. La celda de Roland estaba en el 9º piso, por lo que él y su jefe se dirigieron allí. Condujeron en silencio. El silencio era alarmante. Sin embargo, el joven de repente se volvió hacia Zhao. Le dijo al hombre que los habían dejado solos para que finalmente pudiera respirar. Después de eso, el jefe realmente respiró hondo, como si se hubiera desinflado como un globo. El hombre empezó a reír nerviosamente y le preguntó a Roland, dirigiéndose a él como si fuera un agente, si le había ido bien en el papel. Dijo que empezó a cocinar tan pronto como recibió una llamada de la agencia secreta de inteligencia. Entonces le pedí al joven que, si era posible, le encargara una palabra en el futuro. El hombre no esperaba que el niño se atreviera a iniciar una pelea para poder entrar en la celda de castigo. Entonces preguntó por qué estaba seguro de que el gran hombre lo atacaría. Roland respondió que era solo una coincidencia. Simplemente vio en el ladrón un tatuaje de una organización extremista que representaba la gloria de la raza demoníaca. Así que inmediatamente decidió aprovechar la oportunidad y se sentó frente a él, adivinando que odiaba fuertemente a sus parientes que no mostraban rasgos demoníacos. Zhao Xin escuchó esta historia y se sintió inmensamente orgulloso del joven agente. Después de eso, le hizo una reverencia y se disculpó profusamente por haber tenido que golpear al niño. Roland decidió comprobar el estado de su hematoma, que recibió de un fuerte puñetazo en el estómago. En ese lugar quedó una extraña cicatriz que visualmente parecía una gran araña. Zhao dijo que anteriormente había escuchado de un conocido en la capital que se trataba de tecnología de 5ª generación. Todos los exploradores del reino de los inmundos tenían que pasar por él. Una operación para trasplantar un origen demoníaco extraído de demonios cautivos. La tasa de rechazo había caído al 30%, pero seguía siendo peligroso. El hombre contó interminablemente todo lo que sabía al respecto. Pero en un momento el niño intentó detenerlo. Le molestaba que el jefe estuviera mirando su cicatriz en la parte inferior del abdomen todo el tiempo y comenzara a tocarla con las manos. Zhao se disculpó por no poder contenerse, pero el agente estaba más preocupado por su objetivo. Ya había leído toda la información, pero aún quería escuchar la versión de Zhao Xin. El ascensor tardó mucho en descender, por lo que tuvieron tiempo de discutir todos los matices de la misión. El hombre habló de un demonio que fue capturado por inteligencia secreta y llevado a prisión. No conocía toda la historia de fondo, pero definitivamente podía decir que él era el único dolor de cabeza de esta criatura. Zhao añadió que es mejor que Ronaldo vea todo por sí mismo, pero advirtió que el espíritu maligno es bastante caprichoso. El chico quedó sorprendido por el último punto, por lo que preguntó si había entendido bien. Pronto llegaron al 9º piso subterráneo, por lo que el jefe advirtió al joven agente que trabajara con cuidado, porque estaba bailando sobre la punta de una espada afilada. También añadió al final que el coraje y la fuerza de Xuanyu siempre están con él. Ronald no entendía muy bien para qué servían esos deseos, pero no quedaba tiempo para averiguarlo. El pasillo con las celdas de aislamiento parecía bastante lúgubre. Solo había puertas verdes a cada lado. Tan pronto como salieron del ascensor, fueron recibidos por guardias de seguridad que inmediatamente saludaron a su jefe, Zhao. De todos lados llegaban los gritos de terribles demonios, que ansiaban ser liberados. Durante muchos años, el estado humano de Xuanyu y el reino asqueroso esperaban destruirse por completo entre sí. Para ganar la guerra, ambos bandos colocaron un gran número de espías. Y por una coincidencia fortuita, Ronald fue reclutado por la fuerza en el servicio secreto de inteligencia del estado de Xuanyu. Y después de un largo y doloroso entrenamiento, el niño se convirtió en uno de los mejores espías. Así que ahora, mientras caminaba por el pasillo del campo de concentración para demonios más aterrador, recordó su historia. Hace mucho tiempo le prometieron que si logra completar esta tarea, será libre y podrá regresar con su familia. Recientemente solo pensaba en cómo podría volverse libre y ya no participar en esta terrible guerra. Al llegar al final del pasillo, el jefe eligió una celda para él. Volvió a asumir su papel y se dirigió a Roland con una palabra, diciéndole que difícilmente podría sobrevivir 7 días en esta habitación. El hombre le abrió una fuerte puerta metálica de donde ya salían suaves ronquidos. El niño miró a la cámara e identificó su primer objetivo. Y para empezar necesitaba ganarse la confianza de la persona que estaba allí. Era la misma chica demonio con la que se estaba experimentando para introducir un nuevo insecto. Y mientras tanto, Roland intentó recordar el momento en que los humanos y los monstruos comenzaron su enemistad. Sin embargo, fue difícil recordarlo. El poder impuro nació con un poder extraordinario debido al origen demoníaco en sus cuerpos, mientras que la humanidad casi fue aniquilada. Esto continuó hasta que nació un hombre sabio, aprendió el arte de la acupuntura y dominó el poder oculto. Desde entonces, a la raza humana se le ha dado la oportunidad de competir con el mal y seguir creciendo y desarrollándose.
y más tarde se construyó el estado de Xuan. Las civilizaciones siempre se han esforzado por destruirse por completo, y la guerra ha continuado hasta el día de hoy, cobrando la vida de muchas personas. Entonces el joven espía estaba interesado en una pregunta: si se convertiría en la próxima víctima después de entrar en el reino de los inmundos. Sin embargo, mientras estaba en la misma celda con la diablesa encarcelada, ella estaba justo frente a él. El nombre de la niña era Bai Lin, y ella era el primer objetivo. A primera vista, la criatura demoníaca parecía débil, pero el niño sabía muy bien que era muy peligrosa. Esta tarea era muy importante y recaía sobre los hombros del joven, pero antes de proceder a la ejecución, recibió información sobre el primer objetivo. Lo principal para Roland era ganarse la confianza de la diablesa, y gracias a ella penetrar en el reino de los inmundos. Hace 3 meses, la niña mató a uno de los diplomáticos de su secta, por lo que Inteligencia la encontró y la capturó. Y según la investigación, el objeto pertenece al clan del zorro demonio Qinqiu, y su estado ya no era bajo. Entonces el joven fue inmediatamente advertido de que su puntería era bastante fuerte. Muchos buenos luchadores se perdieron en los intentos de atraparla. Entonces el nivel de esta diablesa A. Por eso hay que prestarle atención y no subestimarlo. La gerencia le dijo a Roland que le organizarían una reunión con una chica, por lo que debía actuar de acuerdo con el plan. Entonces, como últimas palabras, el jefe pidió al joven que no los decepcionara en nombre de la continuación de la raza humana. Sin embargo, el niño estaba decidido a hacerlo por su propio bien y esperaba que la promesa del jefe fuera cumplida. Roland recordó todo como un sueño terrible, y pronto las voces de los guardias del campo de concentración lo devolvieron a la realidad. El jefe Zhao entró a la celda con él, enfatizando el olor desagradable que le recordaba estar en una granja. El niño miró a su alrededor y le preguntó al jefe qué tipo de lugar era, porque tenía poco parecido con una prisión. Y el mayor explicó que se trata de una base de pruebas que fue creada específicamente para sus experimentos. La expresión del joven cambió de inmediato, porque no conocía esos detalles. Bai Lin parecía muy cansada y agotada, como si realmente se hubiera convertido en parte de un terrible experimento. El frío pasillo de la sala de aislamiento realmente parecía un laboratorio subterráneo donde la gente realizaba experimentos con monstruos. Los hombres se pararon frente a la diablesa, quien gritó que no debían alegrarse por su victoria. La niña ansiaba venganza por ella y sus familiares, por lo que estaba segura de que su raza devolvería todo mal a las personas muchas veces más fuerte. Entonces el jefe Zhao habló con ella y le preguntó si la niña estaba consciente de lo que estaba diciendo. Pero al hombre no le gustaban respuestas tan duras, así que dijo que le enseñaría a este prisionero a obedecerlo. Después de eso, puso su mano sobre la palanca, que se suponía que debía levantar a la niña en el aire con cadenas de hierro, y bajó la mano diciendo que nadie presente en este campo de concentración tiene derecho a contradecirlo. Después de estas palabras, la demonio inmediatamente se elevó al techo y permaneció en esta posición hasta que el jefe terminó su castigo. Los grilletes de hierro le apretaron las manos y le provocaron un dolor considerable. Pero Shaoxin no iba a irse tan fácilmente, pero estaba ansioso por mostrarles a los espíritus malignos que debía ser respetado. Poco a poco se acercó a la chica y agarró el garrote de batalla. Sin embargo, no era solo goma, sino que también conducía una corriente eléctrica, que fue creada especialmente para el castigo. Entonces el hombre decidió darle una lección a la prisionera y la golpeó con una picana eléctrica justo debajo del pecho. Después de eso, se acercó aún más a ella y la agarró por el cabello, como si evaluara la apariencia de la diablesa, que parecía bastante atractiva. Examinó su cuerpo y decidió que la niña podía estar de acuerdo con él para satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, a Roland, que estaba junto a él, no le gustó el comportamiento del jefe, y mientras seguía examinando detalladamente el cuerpo de la mujer inmunda, haciéndole preguntas inapropiadas, el joven decidió que debía actuar. Reuniendo fuerzas, el joven espía puso su mano en el brazo del jefe, deteniéndolo así. Era peligroso, ya que el hombre se encontraba en un estado de agresión debido al comportamiento del demonio. Entonces su mirada cambió inmediatamente y miró a Roland. Pero todo esto fue una decisión para facilitarle al joven ganarse la confianza de la diablesa. Entonces se volvió hacia el jefe y le dijo: «Dicen que la gente dice representar la razón y la civilización, pero se permiten tratar a los prisioneros así». El jefe Zhao hizo una expresión de enojo y preguntó si fue él quien escuchó las amenazas dirigidas a él ahora. Pero Roland respondió que no quería que el jefe tuviera más problemas y que era mejor que se mantuviera alejado de los demonios. De lo contrario, podría afectar su futura promoción. Bai Ling observó esta conversación en silencio. Fue suficiente para que la dejaran sola temporalmente. Pero el niño continuó su discurso, mencionando a los funcionarios de alto rango que menospreciaban al supervisor que disfrutaba burlándose de los demonios. Entonces amenazó con que esta información podría llegar a sus oídos y, como resultado, Zhao podría permanecer atrapado en esto por el resto de su vida. Y en ese momento,
El jefe miró a la niña y se dio cuenta de que su acto había sido realmente imprudente. Porque si los funcionarios de la capital se enteran de sus coqueteos con los demonios, definitivamente no estarán contentos y verán el final de su carrera. Entonces el hombre miró a Roland, quien se volvió muy noble a sus ojos. Y a pesar de su corta edad, no solo estaba bien versado en asuntos oficiales, sino que también sabía hacer entrar en razón a la gente. Entonces el hombre estaba seguro de su futuro ilimitado. Bai Ling todavía estaba allí colgando de la misma manera silenciosa y miró esta conversación debajo de su frente. Zhao pensó detenidamente y dijo que el joven tenía razón, pero señaló a la diablesa y repitió que ella había ido en su contra, por lo que no podía dejar pasar este acto. Rolando también pensó en sus acciones futuras y tomó una decisión. Dijo que si el jefe aún no podía calmarse, estaba dispuesto a cargar con la peor parte de la negatividad. El hombre lo miró y al principio se rió, pero luego actuó. Con todas sus fuerzas, golpeó al niño en el cuello con un garrote, de modo que no podía mantenerse en pie. Después de tal golpe, el niño inmediatamente se encontró en el suelo de la celda, retorciéndose de dolor. Y el jefe Zhao Xin estaba satisfecho con su poderoso golpe. Los guardias de la prisión también decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron a patear al niño donde podían. Luego comenzaron a utilizar bates de madera con los que golpearon al joven en el estómago. Y el rostro de Bai Ling no mostró ninguna emoción de arrepentimiento o gratitud por el hecho de que Roland la hubiera defendido. El niño ya estaba perdiendo el conocimiento por los golpes que recibió y sangraba. Entonces, cuando los guardias y el alcaide terminaron, arrojaron al joven al suelo y abandonaron la celda. La habitación estaba cerrada con una fuerte puerta de metal, que tenía solo unos pocos barrotes, a través de la cual se podía ver el pasillo. Zhao Xin ordenó a sus subordinados que vigilaran de cerca al niño, diciendo que ya había escapado de la prisión del norte. Mientras tanto, Roland yacía magullado y apenas podía respirar después de tales golpes. De repente, su inactividad captó el interés de Bai Ling, por lo que le preguntó si estaba vivo. Sin embargo, la respuesta fue solo silencio y un suave gemido, que acompañó a una respiración agitada. Entonces la diablesa comenzó a preocuparse de que su nueva vecina hubiera sido asesinada a golpes, por lo que inmediatamente comenzó a poner excusas, diciendo que ella misma podía encargarse del jefe. Pero el cuerpo inmóvil empezó a preocuparla aún más, así que estiró la pierna y trató de alcanzar con cuidado al niño. Ella le suplicó que entrara en razón, porque no quería quedar en deuda con él. La chica empujó al joven en la cabeza para que al menos empezara a reaccionar de alguna manera. Entonces pensó que había recordado su nombre y empezó a pronunciar insistentemente Roland. De repente el niño pudo abrir los ojos, pero conscientemente no lo estaba en realidad. Una linterna brillante le iluminaba la cara, como si lo estuvieran interrogando y además estaba atado. El joven intentó taparse el rostro de la luz brillante, pero tenía las manos atadas. De repente, escuchó la voz de una mujer que decía que la persona en cuestión era un representante del Servicio Secreto de Inteligencia del Estado de Xuanwu. Según ella, Roland fue elegido agente secreto para una misión especial. Y después de completar con éxito la misión, el pasado del niño debería ser cancelado para que pueda comenzar una nueva vida. El joven cansado escuchó todo esto y de repente, en algún lugar detrás de él, desde la oscuridad, escuchó la voz de su hermana menor. Roland se volvió. Sus ojos estaban asustados y sus pupilas se entrecerraron mucho. Vio a una niña que le recordó su cumpleaños y le pidió comprarle una barra de chocolate. De repente, desde la oscuridad, una terrible mano negra comenzó a acercarse al hombro de la niña. El niño inmediatamente comenzó a gritarle a Xiaomen que tuviera cuidado y huyera. Sin embargo, esta mano resultó ser la misma mujer que recientemente habló de una posible nueva vida, pero ahora tenía nuevas condiciones. Roland tuvo que llevar a cabo una misión para salvar la vida de sus familiares. De lo contrario, todos serán asesinados por su culpa. Después de una pesadilla tan terrible, Roland aún recobró el sentido y le gritó a toda la cámara. La niña estaba asustada por tan inesperada resurrección de su vecino, por lo que saltó de miedo. Al joven le dolía terriblemente la cabeza, pero no había manera de aplicarle nada de frío, ya que hasta tenía las manos atadas. Luego se giró para ver a Bai Ling asustada, con las manos encadenadas. De repente, ambos se sintieron avergonzados y se hizo un silencio incómodo. La diablesa trató de calmarlo, por lo que le preguntó al joven si había tenido un mal sueño que lo despertó tan repentinamente, y confirmó las palabras de la niña con una mirada abatida, aunque esta visión estaba lejos de ser un simple sueño. Luego agregó que a juzgar por las condiciones en las que se encuentran, allí no pueden soñar con nada bueno, por lo que es hora de acostumbrarse. Y después de eso, Roland enfatizó que había sido golpeado por culpa de la chica, por lo que le pidió que al menos se presentara. Pero la diablesa respondió que no pidió ayuda. Por ejemplo, ser golpeado hasta dejarlo inconsciente fue una vergüenza. No quiso escuchar todo esto y agregó que si no hubiera intervenido, la niña habría estado muerta hace mucho tiempo. Se sintió un poco avergonzada de su comportamiento,
por lo que aún así dio su nombre y le pidió al joven que se presentara ante ella. El niño se hacía llamar Roland y decía que en esta vida no era nadie. Sin embargo, la niña escuchó al jefe Sao decir que el joven había escapado de otra prisión una vez antes, y confirmó estas palabras diciendo que la Isla Verde del Norte efectivamente se había escapado de la prisión. Sin embargo, sin éxito, ya que fue capturado nuevamente. Bai Ling había oído hablar de la Isla Verde antes y, según los rumores, tenía una seguridad bastante estricta, por lo que le preguntó a Roland cómo se las arregló para hacerlo. El chico estaba jugando bien y, con mirada sospechosa, preguntó si su vecino realmente estaba tratando de sacarle información para luego informarla al supervisor. Sin embargo, la niña se enfureció por tal calumnia, ya que ella era Hassan, lo que significaba una guerrera del clan Qinchu. Por lo tanto, ella nunca conspiraría con una persona, sino que preferiría morir. Roland comenzó a analizar y recordó que Hassan es el rango más alto de un guerrero. La diablesa percibió agudamente la expresión del rostro de Roland y le ordenó que la desatara, porque quería venganza. Dijeron que ya había matado a muchas personas y que si no la hubieran encerrado en una celda de aislamiento, ya habría destruido toda la prisión. El chico comenzó a tranquilizarla y le dijo que no dudaba en absoluto de su estado, solo que estaba un poco cauteloso, porque siempre pensó que cuando un chico está encerrado con una chica, podría ser una conspiración. Entonces comencé a sospechar que la dirección quería hacerles dudar de todo. Pero Bai Ling notó que el chico estaba pensando demasiado, porque la gente los percibe como un grupo de animales incivilizados, como mascotas, así que no les importaba con quién quedarse. Y luego volvieron a preguntar si en la Isla Verde no tratan a criaturas similares de la misma manera. Ronald comenzó a confundirse un poco en su testimonio, y para salir limpiamente de la situación, dijo que no estaba encerrado allí con bellezas como Bai. Bueno, cuando todo estuvo discutido, el joven tenía que mostrar algo importante. La niña no esperaba ver nada interesante, por lo que fue meticulosa. Sin embargo, en un momento su mirada cambió y quedó claramente impactada por lo que vio. Los grilletes de hierro que estaban en las manos de Ronald cayeron instantáneamente al suelo, liberando sus extremidades. Bai Ling inmediatamente preguntó cómo su vecina logró hacer esto y pidió ayuda para liberarla. Sin embargo, anteriormente había estado segura de que estas esposas estaban diseñadas especialmente para demonios. Incluso con el poder de la iniciación demoníaca, no podían romperse. El niño se rió y dijo que realmente no serviría de nada, pero que un alfiler afilado nunca sería superfluo. Le mostró a la niña una aguja de metal afilada, gracias a la cual se liberó. Bai Ling inmediatamente preguntó qué era, porque vi un dispositivo así por primera vez. Roland explicó que se trataba de un truco especial que él mismo había inventado. Era versátil y adecuada para muchas cosas. Luego, Bai preguntó si eso era lo que el niño había usado para abrir la cerradura mientras estaba esposado, pero el joven explicó que su mecanismo no es complicado. Generalmente sí, cuanto más alta tecnología, más fácil. Y en la Isla Verde, el castillo era mucho más complicado y se abría de otra manera. Y luego estaba la historia de cómo Roland se ganó la vida durante muchos años, robándole a Xuan. Con él se rompieron muchas cerraduras. Entonces la niña inmediatamente llamó ladrón al joven, pero él se corrigió y se presentó como un maestro ladrón. Después de eso, Bai tuvo otra pregunta. ¿Cómo exactamente logró el niño llevar el objeto de hierro? Porque tenía que pasar el detector. Y para esta ocasión tenía una buena historia, que inmediatamente aceptó contarme. Sin embargo, resultó que el joven logró ocultar el alfiler de hierro con la facilidad y destreza de sus propias manos. Entonces, tan pronto como cerró las manos, el hierro desapareció y solo la sorpresa apareció en los ojos de Bai Ling. Roland decidió demostrar dónde había escondido la herramienta de hierro y se acercó al rostro de la niña. Ella comenzó a enojarse y le ordenó que le quitara la mano rápidamente. De lo contrario, la extremidad quedaría mordida. Pero Roland no le tenía miedo y con cuidado sacó su instrumento de detrás de su oreja. Al final, le dijo a la niña que no se preocupara porque él le quitó el suyo. Después de lo cual inmediatamente recibió una pregunta sobre cómo logró hacerlo para que Bai no se diera cuenta. Y explicó que simplemente centró su atención en sus manos para que ella no tuviera tiempo de sentir nada. En el momento en que extiende las manos, hay un matiz. Puede arrojar un alfiler afilado a cualquier lugar y no será visible al ojo. Luego la niña preguntó si Roland realmente había traído este dispositivo a la sala de aislamiento, pero él respondió que primero, delante del director, la escondió del guardia. Luego pasó por el detector y no se detectó ningún contrabando, por lo que logró pasar. Y entonces pasó un guardia y imperceptiblemente le devolvió el suyo. Sin embargo, Bai todavía se preguntaba por qué el niño estaba tan seguro de que el guardia no lo controlaría, pero él respondió que él mismo lo dudaba, por lo que arrojó el alfiler a la cabecera de la prisión. Bai Ling escuchó todo y estaba muy preocupado por lo que Roland planeaba hacer a continuación. Al principio, el chico hizo una pausa para interesar aún más a la chica, y luego le dio la respuesta deseada.
Por supuesto que planeaba salir de este maldito lugar. Y por supuesto, después de anunciar sus planes, le preguntaron al niño cómo planeaba escapar exactamente. Lo tomó como un insulto y dijo que no podría escapar. Sin embargo, le recordó a la niña que logró salir de la Isla Verde, que era mucho más peligrosa. Roland no iba a sentarse debajo del castillo y ser un conejillo de Indias, por lo que pensó que era mejor morir mientras escapaba. Pero Bai Lin estaba más interesado en saber si el niño tenía un plan específico. Él respondió que necesitaba un asistente fuerte para implementar el plan. Entonces le preguntó a la niña si había algún monstruo grande con buen cultivo entre los prisioneros. La diablesa se alegró de inmediato y dijo que ella era exactamente la que se necesitaba como asistente. El chico quería burlarse un poco de ella, así que tentativamente le preguntó si estaba segura de su respuesta. En ese momento, la niña se enojó y nuevamente ordenó a Roland que le quitara los grilletes, después de lo cual ella demostraría lo que significa llevar el título de Kazan. Pero considerando que Bai Lin es de Chinchu, el joven conocía su poder desde hacía mucho tiempo, pero no lo había expresado. Sabía exactamente qué clase de monstruo desataría si la desataba. No quería correr ningún riesgo, ya que la diablesa podría matarlo inmediatamente después de que le quitara las esposas. Sin embargo, para actuar según su plan secreto, no le quedó otra opción. Mientras tanto, afuera todavía caían rayos y el clima era terrible. Y el director de la prisión mantuvo una conversación telefónica en la que prometió organizar a la gente y observar una cooperación absoluta. Colgó el teléfono y estaba seguro de que la tarea encomendada se completaría. Después, lo pensó todo y supo con certeza que debía trabajar junto con el agente Roland. Luego, en la celda donde estaban el niño y la diablesa, empezaron a suceder cosas terribles. Ya que la niña estaba prófuga, el poder que irradiaba tenía un color púrpura específico que llenaba la habitación. Sintiendo el sabor de la libertad, la diablesa comenzó a mostrar su verdadera forma. Incluso a través de los afilados abrigos de piel, el humo comenzó a filtrarse. Sus ojos se volvieron negros y sus orejas se animaron. Lo único que dijo fue que no esperaba lo capaz que sería su vecina. Roland estaba terriblemente asustado. Se dio cuenta de que Bai Lin daba mucho más miedo de lo que estaba escrito en el informe. Luego sintió la misma depresión que lo acompañó cuando conoció a aquella mujer del servicio secreto. El comportamiento de la niña fue lo más impredecible posible. Al observar las acciones de la niña, el niño llegó a la conclusión de que la situación realmente se salió un poco de control. Una cosa le molestaba más que nada. Aunque el servicio secreto mantiene todo bajo control, hay una cosa que es sencillamente imposible de controlar. Es decir, la diablesa que olía la libertad y anhelaba venganza. Según la inteligencia, Bai Lin y otros del clan Qingchu ya habían estado en primera línea. Por lo tanto, es más fácil para alguien que está detenido por primera vez ganarse la confianza. Sin embargo, la fuerza de la niña superó todas las expectativas de Roland, y la personalidad de la niña era difícil de descifrar. No podía considerarse un fracaso, o no lo dejarían solo. Al niño siempre se le recordaba que solo había un final esperando a los perros perdedores en el servicio secreto. Entonces, por el bien de todo lo que era importante para él, tenía que entrar en el núcleo mismo del clan. Y después de eso, se convertiría en el cuchillo más afilado que sería clavado en los corazones de los demonios. Roland no podía desviarse del plan, por lo que todo tendría que estar bajo control. De repente, la conducta de la persona cambió y ella se quedó paralizada en su lugar. Sin embargo, inmediatamente después de eso, se abalanzó sobre el chico con todo su cuerpo, lo que él definitivamente no esperaba. Ella extendió suavemente su mano, que ya no parecía humana, hacia su pecho. Le preocupaba no saber quién era Roland, de qué clan era y dónde dominaba tan magistralmente las habilidades de piratería. En ese momento, el niño se dio cuenta de que debía aprovechar la oportunidad para transformarse y mostrarse como un verdadero demonio. Entonces, después de su transformación, reveló que él mismo provenía del clan de lobos Kanglan, que vivía en el suroeste, y que aprendió a piratear con un maestro de Xuanyu. Por ejemplo, el maestro murió temprano, por lo que tuvo que ganarse la vida con esta habilidad. La diablesa quería asegurarse de que el niño le decía la verdad, por lo que le preguntó sobre la verdad de las palabras. Roland inmediatamente comenzó a preocuparse, porque tenía miedo de ser atrapado en una mentira y fracasar en su misión al perder a su familia. La diablesa sintió que el corazón del joven comenzó a latir bastante rápido y nerviosamente. Ella trató de provocarlo para que cometiera acciones imprudentes, pero Roland se mantuvo bajo control. De repente la niña recordó que gracias a esta conversación, se olvidó por completo del deseo de venganza. El joven al principio pensó que se trataba de él, por lo que decidió preguntar nuevamente. Pero Bai Lin respondió que deseaba una muerte dolorosa para el alcaide que la hizo callar, y se permitió hacerle esto. Entonces la chica quiso destrozarlo. Fue aterrador, ya que Roland no entendía muy bien cómo debía detener esta obsesión y salvar la vida de Sao. De repente, su expresión hizo que la diablesa sospechara, lo cual era una mala señal. Pero él trató de calmarla y le dijo que por ahora lo más importante para ellos es escapar,
y que pueden vengarse en cualquier momento. Bai Lin pensó en sus palabras por un segundo y se detuvo. Entonces se dio cuenta de que el chico tenía razón, ya que ya no podía estar bajo llave y vigilancia interminable. Entonces se levantó y comenzó a pasear por la habitación, pensando en la mejor manera de salir de este lugar. Sin embargo, según el plan de Roland, tendrían que utilizar al alcaide para su propia liberación. La niña no entendía cómo debían utilizar a su enemigo, por lo que le pidió al joven que le explicara todo. Señaló con el dedo la pared y le pidió a Bai Lin que mirara allí. La niña se acercó y no pudo entender para qué servían las tuberías comunes y qué tenían que ver con su plan. Entonces Roland dijo que hay tuberías en la prisión que conducen al exterior. Su plan es utilizar el oleoducto para escapar. Sin embargo, eran demasiado sutiles, por lo que la diablesa todavía no entendía nada. Pero el niño la tranquilizó y le dijo que en el edificio también hay tuberías gruesas que los ayudarán. Después de eso, dijo que cuando lo llevaron a este lugar, vio tuberías cuyo diámetro es tan grande que a través de ellas se pueden pasar decenas de monstruos. Entonces, si logran seguir el esquema del oleoducto, podrán salir. Y algo tan importante como un esquema debería estar en la oficina del supervisor jefe. Así que solo necesitan llegar allí y secuestrar al propio alcaide. Después de eso, encuentre el esquema y finalmente use al hombre como cobertura para dirigirse a la tubería. Y los carceleros no podrán atraparlos sin un mapa. Solo había una pregunta: si los monstruos serían capaces de manejar al guardián, por lo que Roland dijo que lo más probable es que necesitaran ayuda. Sin embargo, la diablesa confiaba en sus propias habilidades y dijo que se encargaría sola de lo principal. Luego de eso, el joven agregó que solo quedaba un problema por resolver: cómo exactamente deberían llegar a la oficina del jefe sin ser atrapados por los guardias. Roland dijo que tenían que conseguir que Sao les prestara atención, pero no estaba claro cómo. Pero Bai Lin también decidió asumir este punto, diciendo que tiene información que la gente definitivamente no rechazará. No pensaron mucho en el plan de escape, ya que Roland lo había planeado todo hacía mucho tiempo. Sin embargo, ahora tenía que hacer lo que Bai Lin no quería hacer, que era ponerle los grilletes. Pero no había otra opción, ya que necesitaban atraer a los guardias a su celda. Así que tendrás que fingir un rato que están encadenados. La diablesa no quería que su plan fracasara, así que obedientemente extendió las manos. Después de eso, Roland le puso esposas de hierro y al menos por un tiempo pudo sentir que todo estaba bajo control. Y cuando se ató, estaba listo para comenzar su plan. Luego le dio la espalda a Bai Lin y pudo disfrutar de la paz durante al menos unos segundos. Todo salió según su plan, así que solo quedaba trabajar bien. Después de terminar la preparación, Roland comenzó a gritar como si lo estuvieran cortando y suplicó ayuda. Corrió hacia los barrotes y se dirigió a los guardias, diciendo que necesitaba anunciar algo importante. Pero a pesar de los fuertes gritos, no había nadie en el pasillo, por lo que nadie entró en la celda durante mucho tiempo. En lugar de los guardias, los gritos fueron escuchados por otros prisioneros, por lo que pronto el sonido también llegó a los guardias. Tan pronto como Roland vio al hombre de uniforme, inmediatamente se alegró de que su plan todavía estuviera funcionando. Entonces siguió diciendo que tenía algo importante que contar. Sin embargo, a pesar de la importancia de la noticia, el guardia estaba terriblemente enojado porque alguien había roto el silencio general. Entonces se acercó al joven y a través de los barrotes comenzó a maldecir lo más fuerte que pudo. Después de eso, abrió la puerta de metal y quiso empezar a golpear al prisionero. El niño no tuvo tiempo de abrir la boca para contarlo todo, cuando un hombre se abalanzó sobre él con un bate. Sin embargo, fue detenido por Bai Lin, quien dijo en voz baja que ella había arreglado todo esto. De repente el guardia se detuvo y Roland tuvo mucha suerte, porque volvería a quedar inconsciente y tendría sueños terribles. El hombre no escuchó bien lo que dijo la diablesa, así que volvió su atención hacia ella y le preguntó nuevamente. La niña repitió que Roland cumplió su pedido. Luego le pidió al guardia que le comunicara al jefe del campo de concentración que ya no podía quedarse en este terrible lugar y quería informarle algo. Es decir, la ubicación del cuartel general de inteligencia de su clan. Así que ordenó que los llevaran inmediatamente al alcaide, hasta que ella cambiara de opinión. El hombre no entendía del todo lo que debía transmitir y se preguntaba por el cuartel general de inteligencia. Pero sin pensarlo mucho, cumplió con la solicitud, con la esperanza de poder hacer una buena acción para el jefe Zhao Xin. Tan pronto como la diablesa y Roland llegaron a la oficina del jefe, inmediatamente dijo que considerando el alto rango que era Bai Lin en el reino, debe haber mucha información. Entonces ordenó a la niña que le contara todo y él juzgaría cuán valioso era lo que escuchaba. Y aunque fue una colaboración, si el hombre realmente logró obtener información valiosa, entonces sería un gran logro.
Durante algún tiempo, Bai Lin y Roland permanecieron en silencio y estaban a punto de continuar con las acciones adicionales del plan. El niño observó atentamente cómo exactamente la diablesa lograría acercarse al jefe y qué información le proporcionaría. Pero no debería haber habido ningún problema, porque Zhao estaba dispuesto a cooperar, como es natural. Sin embargo, la niña estaba segura de que primero engañaría al supervisor principal. Luego ella y Roland encontrarían el diagrama de la tubería y escaparían juntos. Entonces el niño esperó ansiosamente que comenzara la historia de Bai Lin. De repente la niña dijo que hay 4 personas a las 8, 7, 6 y 5, y el de 12 es el más fuerte. Hablaba en voz bastante baja y arrastraba las palabras, por lo que Zhao Xin no podía oír lo que decía. Roland le hizo un comentario y le preguntó por qué Bai estaba murmurando algo en voz baja. Mientras tanto, ella miraba por la ventana y luego se miraba los dedos, calculando algo cuidadosamente, y luego le susurró al joven que se le había ocurrido un nuevo plan y que actuaría de acuerdo con él. Temía no tener el control de la situación ahora y no poder predecir las posibles consecuencias. Luego, Bai Lin sugirió que simplemente saltara por la ventana y huyera lo más rápido posible. Sin embargo, esta opción no era adecuada para Roland, por lo que por dentro gritó con todas sus fuerzas, pero trató de no mostrar sus sentimientos. Entonces Roland se preguntó si Bai Lin realmente tenía la intención de arrojarse por la ventana. Todo era extraño, por lo que el niño sospechó que la niña tenía otro plan desde el principio, y ella simplemente lo usó para sus propios fines. El servicio secreto ha desarrollado una ruta de evacuación para ellos, y ahora la diablesa sale y le pone palos en las ruedas. Pero lo único que temía el joven era que la misma mujer del servicio secreto adivinara su cooperación, lo que podría terminar muy mal para él. Es más, había rocas cerca del campo de concentración, y lo más probable es que, durante el salto, Roland y Bai hubieran pasado sobre ellas, y no en el mar. En ese momento, el joven se dio cuenta de que tenía que empezar a actuar. De lo contrario, llegaría el fin para ambos. Rápida y silenciosamente se volvió hacia la diablesa y le preguntó por qué de repente decidió cambiar su plan. Porque al principio acordaron tomar como rehén al director, obtener el plan y escapar por el oleoducto. Esa chica vio un objetivo, salir de la prisión, y decidió que sería mucho más fácil y rápido saltar a la ventana. El chico estuvo de acuerdo con esto, pero la chica no tuvo en cuenta algunos de los matices de tal plan. Especialmente a qué altura están del suelo y del fondo de la roca, por lo que si no pueden volar, simplemente morirán de inmediato. A pesar del nerviosismo de Roland, Bai Lin le pidió que confiara en ella y entonces todo estaría bien. Pero el niño no podía confiar su vida a la persona que conoció hace menos de un día. Ella estaba cansada de escuchar estos lloriqueos y le ofreció al joven quedarse solo en la prisión. Y como sabe abrir cerraduras, podrá escapar solo. Sin embargo, Roland sabía que un intento de escapar sería seguido inmediatamente por la pena de muerte. Entonces, según la diablesa, no tuvo más remedio que huir con ella. Pero de repente, su discusión fue interrumpida por el jefe principal, que todavía estaba esperando información importante. Además, ahora sentía curiosidad por saber de qué estaban susurrando los prisioneros en su oficina. Después de un sonido tan agudo, el niño y la niña dirigieron su atención al hombre y ahora estaban pensando en cómo proceder. Permanecieron en silencio. Pero el jefe del campo de concentración hablaba en serio. Pero inmediatamente advirtió que si a los prisioneros se les ocurría algo, las consecuencias para ellos serían graves. Después de eso les recordó a sus familias y les dijo que, por su bien, deberían intentar regresar con vida de la prisión. Roland pensó en estas palabras porque las había escuchado antes, pero era una persona diferente. Parecía que la señora del servicio secreto le había pedido a Zhao que le recordara al joven su deber de completar la misión. La agresión recorrió su cerebro. Ahora estaba de pie con las manos apretadas en puños. Bai Lin notó inmediatamente su comportamiento, por lo que comenzó a preocuparse un poco por su pareja. Luego, Zhao Xin volvió a insistir en que los prisioneros debían decirle toda la información y, si era valiosa, serían liberados. Todavía estaban en silencio y había una gran cantidad de guardias armados detrás de ellos, y Bai Lin lo tuvo en cuenta. La diablesa observó el comportamiento de uno de los guardias y quiso comprobar cómo reaccionaría ante ciertos movimientos de ella. La niña caminó cautelosamente hacia la ventana y esperó lo que sucedería a continuación. En ese momento, Roland se dio cuenta de que siempre tenía que estar preparado, ya que el siguiente paso sería la improvisación. Bai Lin se volvió hacia Zhao y le dijo que la información que quería dar era muy secreta, por lo que solo podía decírsela a él. El hombre sintió curiosidad, por lo que decidió levantarse él mismo en la mesa y acercarse a la diablesa para que ella le susurrara al oído. Esto añadió aún más valor a la información que estaba a punto de escuchar, por lo que fue un buen movimiento psicológico por parte de Bai Lin. Sin embargo, en realidad, Zhao conocía el astuto plan, por lo que entendió que primero habría una pelea con él, después de lo cual sería tomado como rehén. Y entonces descubrirán el plan y los prisioneros escaparán por el oleoducto. Y justo después, la misión se completará con éxito, por lo que queda muy poco de este juego.
De repente, los pasos del jefe se detuvieron y comprendió algún matiz. No todo era tan sencillo, porque no sabía qué hacer a continuación. Entendió que la diablesa definitivamente lo mataría, y como era un supervisor ordinario, la gerencia inmediatamente le encontraría un reemplazo. Entonces este plan amenazaba no solo al agente Roland, sino también al propio Zhao. El hombre miró a Bai Ling, cuyo rostro ya mostraba que estaba decidida a hacer pedazos al jefe. Entonces Zhao decidió que necesitaba hablar con Roland de alguna manera para no meterse en problemas. Tan pronto como miró al joven, este continuamente, como loco, intentó guiñarle un ojo. El niño también sabía que de alguna manera tenía que advertirle al hombre que la diablesa iba a saltar por la ventana, para que al menos hiciera algo. Después de lo cual la niña abandonará esta idea y volverán a su plan. El hombre entendió las insinuaciones de la gente, por lo que estaba consciente de que el niño le estaba advirtiendo del peligro. Pero de repente se dio cuenta de lo activamente que Roland intentaba abrir la ventana detrás de él. Zhao Xin miró. Había relámpagos fuera de la ventana y todavía llovía mucho, por lo que al principio no tenía idea de lo que estaba pasando. Y después de pensar un rato, el jefe llegó a una conclusión equivocada. Pensó que el chico estaba tratando de decirle que los dejara saltar por la ventana, y así no tendrían que tomarlo como rehén. El hombre nuevamente lo tomó como un gesto noble, diciendo que el joven estaba tratando de salvarle la vida. Roland miró al jefe con ojos asustados, porque le preocupaba que el hombre tomara la información correctamente. El modo de andar de Zhao Xin era incierto, por lo que se detuvo en su escritorio por un momento para asegurarse de que sus deducciones fueran correctas. Esto le pareció extraño a Bai Ling, por lo que comenzó a preocuparse de que su plan no fuera frustrado. Por eso, decidió provocar al jefe y, llamándolo muy respetado, le preguntó por qué tenía miedo de acercarse. Al igual que en la cámara, parecía mucho más grandioso. El hombre se retorció con una sonora carcajada, pero no avanzó más. A Demonesa no le gustó mucho. Sintió una fuerte agresión y le preguntó al supervisor por qué se reía después de sus palabras. Pronto respondió que encontraba divertida la manera torpe de Bai Ling de engañar a su marido. Estuvo encarcelada durante tanto tiempo y durante ese tiempo ni siquiera abrió la boca, pero ahora decidió hablar. Después de lo cual Zhao llamó tonta a la diablesa si decidía acudir a él, porque podía ver a través de ella. La niña estaba asustada porque no esperaba que el supervisor se burlara de su plan. Pero a Roland le preocupaba por qué Zhao se había desviado de su plan. Porque se suponía que debía acercarse a Bai Oin y pretender ser derrotado, y luego ser tomado como rehén. Entonces su plan era mucho más seguro que saltar por la ventana. Mientras tanto, el supervisor estaba orgulloso de lo bien que logró sorprender a la diablesa y burlarla. Luego expresó específicamente su suposición de que debería haberse acercado a la chica y ella se habría abalanzado sobre él. Después de eso, él le preguntó provocativamente por qué no se le ocurrió otra manera. Incluso indicó que el diagrama del ducto se encuentra en su caja fuerte. Sin embargo, descubrió el plan de los prisioneros, evitando así que lo siguieran. Bai Ling se rió de este acto y llamó a Zhao un tonto arrogante que cometió 2 errores fatales. El hombre no entendió qué había hecho mal exactamente, así que le preguntó a la niña. Pero sin esperar mucho tiempo una respuesta, se dijo a sí mismo que el demonio todavía no entendía en qué posición desventajosa se encontraba si se permitía hablarle así. Sin embargo, Bai respondió con una sonrisa y dijo que el supervisor no entendía nada sobre toda la situación. Dijo que vino por una razón. Luego agregó que realmente necesitaba ese esquema, pero la pregunta era cómo sacarlo de la caja fuerte. Entonces el hombre también preguntó sobre esto, porque la niña está esposada y no puede hacer nada por sí sola. Pero de repente, vio que los grilletes en las manos de la demonia no estaban en su posición habitual. Dicen que no estaban completamente cerrados. Y resultó tener razón, porque Bai Ling inmediatamente se quitó las esposas de hierro y liberó a su demonio interior. Zhao Xin no esperaba este giro de los acontecimientos porque no sabía que la niña lograría liberarse. Después de eso, inmediatamente corrió hacia el supervisor para vengarse de todo el sufrimiento que él le había causado. Pero el hombre logró defenderse del ataque inesperado y sobrevivir. Sin embargo, le preocupaba la cuestión de cómo la diablesa logró romper el candado secreto. Ella no dio una respuesta clara, pero dijo que encadenarla era una mala idea para todos. Roland se hizo a un lado y trató de mantener contacto visual con el jefe Zhao para señalar su próximo curso de acción en caso de que sucediera algo. Entonces el hombre se dio cuenta de que era obra del joven. Dijo que gracias a esto logró salir de la Isla Verde. Zhao intentó controlar la situación y seguirle el juego a la gente. Después de eso, el jefe del campo de concentración dijo que aunque los prisioneros fueron liberados de las esposas, esto no tenía sentido. Luego se giró rápidamente y buscó en su bolsillo el walkie-talkie. Inmediatamente se puso en contacto con la seguridad, que estaba en otros pisos y también esperaba una señal. El hombre ordenó a todos los guardias que subieran inmediatamente a su oficina porque el prisionero intentaba escapar, por lo que se declaró la ley marcial clase A.
Shaoxin todavía estaba convencido de que Roland y la Diablesa deberían saltar por la ventana, por lo que trató de limitar todas las otras salidas. Entonces, ahora que no había opción de escapar por el pasaje principal o la tubería, simplemente observó las siguientes acciones de Bai. Zhao decidió echar más leña al fuego y ordenó a los guardias presentes que comenzaran a disparar contra los prisioneros. Inmediatamente tomaron las armas y apuntaron a la Diablesa y al niño, pero estaban esperando la decisión final del supervisor principal. Entonces la niña se asustó y se volvió hacia Roland para asegurarse de que la acompañaría. Sin embargo, el joven se quedó de brazos cruzados y no se atrevió a tomar la decisión correcta, para que al final no se quedara atrás de su familia. Pronto los guardias abrieron fuego y pudieron matar fácilmente a los prisioneros por orden del comandante. La Diablesa comenzó a esquivar las balas y trató de salvar a Roland, quien pareció congelarse de miedo. Después de eso, Bai Lin desplegó su cola de zorro demoníaco, que le sirvió de escudo. Se envolvió a ella y al niño en él, protegiéndolos del fuego de ametralladora. Pronto tomó la mano de Roland y le dijo que se preparara para actuar. Sin embargo, el niño no creía que la niña estuviera realmente decidida a saltar. Pero no tenía otras ideas, así que para empezar consultó a su pareja. Sin embargo, no sabía qué hacer, ya que el supervisor quería matarlos y no había una probabilidad exacta de que sobrevivieran saltando desde tal altura. Pero lo que Roland no sabía era que el jefe de guardia en realidad no perseguía el objetivo de matarlos, sino que simplemente malinterpretó la información dada. Continuó intentando bloquear otros pasajes para los prisioneros, y ahora decidió empezar a pegarse un tiro. El hombre poseía una energía increíble, y al acumularla en su mano, podía usarla fácilmente como arma. De repente, una hoja afilada apareció en su mano, ardiendo como una bola de fuego. Pronto el jefe Zhao también estaba armado con una lanza afilada que emitía fuego. Bai Lin defendió a Roland porque estaba en un estado de afecto y no podía defenderse. Mientras tanto, la Diablesa se aseguró de que Zhao realmente hubiera alcanzado el reino de las masas y, en consecuencia, según los estándares de la raza humana, ya era el umbral de la materialización del tercer nivel. Y el jefe confirmó que hay 720 puntos de acupuntura en el cuerpo humano, y si abres 206, puedes recolectar energía y transformarla. Luego, Roland se volvió hacia la Diablesa y le preguntó si podían derrotarlo por su cuenta. Esa chica respondió que una pelea solo retrasaría su fuga, por lo que insistió en simplemente saltar por la ventana. Miró el cristal para calcular la fuerza aproximada con la que necesitaría saltar. Después de eso, tomó la mano del niño y le dijo que repitiera todo después de ella. Entonces la niña comenzó a tomar velocidad y corrió directo hacia la ventana de vidrio, para romperla con la fuerza de su cuerpo. Zhao pensó que todo iba según lo planeado, pero quedaba un último toque. El hombre comenzó a correr con un arma hacia el agente Roland y trató de informarle de sus intenciones. El extremo afilado de su lanza parecía un relámpago de fuego que provenía del sol. De repente, Roland vio al jefe del campo de concentración acercándose a él con un arma en las manos. La lanza de metal casi alcanza al niño, pero este apenas logró esquivar el posible golpe. Shaoxin no entendió cuál era el problema, porque pensó que esto era exactamente lo que el joven agente le había ordenado hacer. Entonces el hombre continuó blandiendo el arma en un intento de herir a los prisioneros. Pero Roland cayó al suelo para mantenerse con vida y no ser alcanzado por una lanza. Y la Diablesa siguió corriendo por la ventana, en un intento de salir de las prisiones y liberarse. Roland comenzó a gritarle a su compañero que lo ayudara y que no se rindiera. La chica no parecía querer pensar en nadie más que en ella misma, por lo que fingió no iniciar la petición. El joven temía ser abandonado en una situación tan difícil. Sin embargo, Bai Lin de repente extendió su mano demoníaca hacia la ventana. Logró romperlo en pequeños pedazos con un toque del vaso y solo quedó un poquito para liberarse. El jefe Zhao miró esto y dijo que el vínculo entre los dos prisioneros no era tan fuerte como parecía al principio. Entonces el hombre decidió que primero se ocuparía de Roland. Apuntó una lanza afilada directamente a la cabeza del joven y fue todo lo que le quedó para morir. Sin embargo, inesperadamente, Bai Lin usó su cola protectora y se la extendió a Roland. Logró derribar el arma del capataz y agarrar la pierna del joven. El niño no entendía lo que estaba pasando, pero se alegraba de haber sobrevivido. Pero de repente la niña tiró de su cola hacia ella y arrastró al joven por el suelo. Luego, la Diablesa levantó al niño para balancearlo aún más y romper la ventana cercana por segunda vez. Bai Lin miró hacia abajo y vio una gran cantidad de rocas de piedra debajo del edificio de la prisión. Era consciente de que ahora la vida de dos monstruos dependía del poder de su salto. Roland intentó detener a la niña y tentativamente se ofreció a pensar nuevamente en su plan. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque Bai aceleró para saltar, sosteniendo al niño por la cola. Saltó con todas sus fuerzas a través de la ventana rota, sujetando sus pies con fuerza para aterrizar con éxito. El jefe Zhao se acercó a la ventana y miró hacia abajo en silencio.
El hombre susurró que el agente Roland no debería acusarlo, que solo estaba siguiendo órdenes. Recordó la misma conversación telefónica en la que recibió instrucciones sobre esta misión. Se ordenó al guardián que se asegurara de que Roland resultara gravemente herido durante la fuga, para eliminar cualquier sospecha en la medida de lo posible. Era una orden que el hombre estaba obligado a cumplir. No había instrucciones contractuales para el desempeño, pero tenía que estar a la altura de las expectativas. Entonces, para estar seguro de sus propias acciones, Shao Xin decidió arrojar una lanza afilada tras los fugitivos. Los prisioneros cayeron durante bastante tiempo mientras volaban desde el piso más alto del edificio. De repente, el joven escuchó algo volando detrás de él y haciendo un sonido extraño, pero no le prestó atención de inmediato. Pero sintió cómo esta cosa se acercaba cada vez más a él, y cuando se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. La lanza afilada lo golpeó directamente en la espalda y lo atravesó, atrapando sus órganos internos. El niño comenzó a toser sangre directamente hacia Bai Lin, que estaba debajo de él. La niña se dio vuelta y vio a su compañero, al que sujetaba por la cola, gravemente herido. La diablesa tuvo que soltar su cola, ya que bajo la influencia de sus emociones ya no podía controlarla. A pesar del dolor insoportable, Roland se aferró a la lanza afilada, tratando de sacarla de su cuerpo por sí mismo. Pero tan pronto como empezó a mover el hierro, pareció disolverse en el aire y dejó tras de sí un rastro dorado. Mientras tanto, el supervisor Zhao estaba encima y estaba atormentado por el pensamiento de lo que había hecho. Sin embargo, también estaba siguiendo órdenes. El joven agente se enamoró de Bai Lin, pero intentó tocarla de alguna manera. Con lágrimas en los ojos, gritó lo mucho que no quería morir. Esa chica le prometió que el joven seguiría con vida. Al final resultó que la niña calculó correctamente la fuerza del salto y cayó directamente al agua. Usó su cola como una bola protectora que amortiguó su caída y les permitió respirar bajo el agua. Luego, el jefe Shao ordenó a su subordinado que se entregara a la patrulla marina para localizar a los fugitivos lo antes posible. Después de eso, el barco fue lanzado al mar, donde los militares buscaron a Roland y Bai Lin. La búsqueda continuó durante bastante tiempo, pero en la tercera zona no se encontró ningún fugitivo. Después de un tiempo, los hombres discutieron entre ellos que lo más probable es que no pudieran cumplir la orden, porque la tercera zona marítima es bastante grande, y ellos eran los únicos que tenían barco. Como resultado, llegaron a la conclusión de que lo más probable es que los prisioneros se hubieran ahogado. Los soldados miraron el agua durante mucho tiempo y de repente algo les llamó la atención. Entonces uno de los hombres decidió que necesitaba acercarse al lugar donde soñaba con algo. Pero resultó que el objeto desconocido comenzó rápidamente a acercarse al barco. Posteriormente, uno de los marineros ordenó encender los reflectores, porque había un ataque enemigo por estribor. De repente, una enorme bola verde saltó del agua y se dirigió directamente hacia el barco. Esta era Bai Lin, que estaba dentro del orbe hecho con su cola. La patrulla marítima no entendió quién volaba directamente hacia ellos, por lo que decidieron abrir fuego. Dentro de la pelota, la diablesa mantuvo a Roland todo el tiempo, tratando de mantenerlo con vida. La niña se mostró agresiva, porque la sed de venganza no la había abandonado desde el momento de su encarcelamiento. Aterrizó en el barco y abrió la cola, lo que sirvió como buena defensa. Pero los marineros continuaron disparándole, en un intento de matar al desconocido que había capturado su barco. Sin embargo, la diablesa también logró usar su cola aquí, con la que desvió hábilmente cada bala. En ese momento, sus ojos se llenaron de color negro, lo que indicaba la máxima liberación del demonio. Entonces ella usó su cola como arma para lanzar el ataque correspondiente al enemigo. Logró cortar a los marineros de un solo golpe, ahorrándose problemas innecesarios. Pero un hombre logró sobrevivir, pero no por mucho tiempo, porque el inteligente Bai Lin quería llegar a todos. Después de lo cual saltó para ir a las cabañas para darle un poco de paz a Roland. Entonces ella heroicamente lo llevó en brazos para brindarle aún más primeros auxilios. La diablesa continuó en el barco, y los gritos de los marineros solo se hicieron más fuertes debido a su presencia. Pero también había mucha sangre. La niña no perdonó a nadie que la conoció. Pronto atacó al capitán del barco, quien le rogó a la diablesa que no lo matara. Necesitaba obtener algún beneficio, así que le preguntó al hombre si era bueno dirigiendo el barco. Él respondió que podía y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir con vida. Por lo tanto, Bai le ordenó zarpar hacia el mar, manteniendo la señal a bordo y continuando el contacto con la estación principal, para decirles que el barco decidió buscar más cerca del mar a los inmundos. Intimidado, el capitán repitió que haría lo que la diablesa le dijera. Mientras tanto, la niña decidió hacerse cargo del estado de Roland y lo puso en el suelo. El niño aún estaba vivo, pero sentía un dolor terrible que recorrió todo su cuerpo y le provocó un tormento insoportable. Bai Lin trató de tranquilizarlo diciéndole que ahora estaban a salvo. Pronto regresó con el capitán y le pidió que le trajera un botiquín de primeros auxilios. El hombre inmediatamente corrió a buscar todas las medicinas que había en el barco. En el mar hacía un tiempo terrible,
Pero el capitán se mantuvo firme y no interfirió en sus asuntos, sin hacer preguntas innecesarias. Pronto toda la cabaña se llenó de vendajes ensangrentados y diversos preparados médicos. La niña logró curar la herida y vendarla para detener la hemorragia. Sin embargo, pronto el vendaje del cuerpo del joven volvió a ponerse rojo, lo que indicaba una herida profunda. Bai ya no sabía qué hacer. También gastó muchas de sus propias fuerzas durante la pelea y trató de salvar a Roland. El niño yacía todo mojado a causa de una fuerte fiebre que lo acompañaba desde hacía mucho tiempo. Pronto comenzó a tener varios delirios, por lo que comenzó a gemir mientras dormía. Se vio a sí mismo desde fuera, como si estuviera en un patio de recreo con un grupo de niños. De repente, su atención se centró en un juguete infantil familiar. Era el juguete de su hermana menor, que fue vista en el patio de recreo con otros niños. El niño le pidió a la niña que tuviera cuidado y que no corriera demasiado rápido, porque entonces el director lo reprendería. De repente otra hermana, Xiaomen, se acercó a él con una expresión de enojo en su rostro. La niña estaba enojada con su hermano y lo consideraba malo porque compró un juguete solo para Amu y se olvidó de ella. Pero el niño le recordó a su hermana su cumpleaños, que se suponía que sería al día siguiente, y le dijo que le compraría el pastel más delicioso. La pequeña se alegró con tal noticia e inmediatamente cambió de humor. Después de eso decidió pasar más tiempo con su hermano y se acercó más a él. Destacó que quería un pastel de chocolate, donde hubiera mucho relleno y chocolate mismo. Roland aceptó la orden con una sonrisa y dijo que habían estado de acuerdo. La hermana preguntó cómo podían ponerse de acuerdo si el niño tenía una tarea y estaba ocupado. Roland se sorprendió por lo que escuchó y decidió preguntarle a su hermana qué le acababa de decir exactamente. La niña miró tristemente sus pies y le repitió a su hermano que aún no había completado la tarea. Después de eso levantó la cabeza, que estaba ensangrentada por la bala, y dijo que todos podrían morir por su culpa. El niño quedó aterrorizado porque ante él apareció un cuadro terrible. Todos los niños del patio comenzaron a acercarse a él, pero cada uno tenía un tiro en la cabeza. Frente a todos estaba su hermana Amu, que exteriormente parecía un robot reclutado. De repente escuchó a alguien desde atrás preguntándole si era agradable ver cómo todas las personas cercanas a él morían justo frente a sus ojos. Roland se volvió asustado y vio a la misma mujer que le estaba señalando la tarea. Era Lan Muyan. Sin embargo, a ella no le gustó esta falta de respeto hacia sí misma, y enfatizó que ella era la SRA, Lan Muyan para Roland. Después de eso, Roland se volvió hacia la mujer y le dijo que ella le había prometido que mientras él trabajara para el servicio secreto, su familia estaría a salvo. A la SRA, Lan no le gusta este tono en su dirección, así que decidió recordarle algo al joven agente. Dijo que no tiene derecho a imponerle sus condiciones, porque la vida de su familia depende solo de lo que ella quiere. Y el chico tuvo suerte de que le agradara al servicio secreto, pero Lan le pidió a Roland que no se expusiera, porque no estaba solo. Y en el caso de una tarea bien ejecutada, recibirá una buena actitud hacia sí mismo. Pero el joven no lo necesitaba. El objetivo principal era mantener a su familia a salvo. De repente, la mujer decidió rematar al niño, pero este logró esquivar a tiempo el inesperado golpe. Ella solo le tocó un poco la cara, pero fue solo un leve rasguño. Sin embargo, la mujer decidió no detenerse ahí y golpeó a Roland en el estómago por segunda vez. El niño fue arrojado con mucha fuerza hacia otro rincón del patio de recreo, pero no había nadie alrededor. Roland volvió a yacer golpeado y sangrando, tratando de recuperar el aliento. Aquella mujer del servicio secreto no quería parar, porque la verdad era demostrar a todos lo mucho que se la debía respetar. Se acercó al niño y le pisó el pecho, deteniéndole la respiración. Después de eso, repitió que solo debían dirigirse a ella de manera respetuosa. SRA, Lan Muyan. Y mientras Roland esté en su servicio secreto, solo podrá ser su perro fiel, que no tiene derecho a opinar. Y si una vez más decide no obedecerla, se quedará sin cabeza. De repente, el niño sintió un gran dolor, tanto que no pudo contener un grito. Pronto recuperó el sentido y comenzó a mover los ojos con cuidado, tratando de ver todo a su alrededor. Vio a un hombre desconocido conduciendo el barco, y el propio niño, inexplicablemente para él, por alguna razón yacía en el suelo. Roland comprendió que el último delirio era solo un sueño, pero ni siquiera en él encontraba fuerzas para luchar contra la dama. No podía quitarse de la cabeza la frase de que es simplemente un perro fiel. Entonces decidió con confianza mostrarle a Lan Muyan que el perro derrotado también tenía garras afiladas. Bai Lin vio que su compañero había recuperado el conocimiento y comenzó a moverse, por lo que se dio cuenta de que había estado teniendo un sueño terrible nuevamente. Roland miró atentamente a la diablesa, pero todavía no entendía del todo lo que le había sucedido. De repente sintió un dolor en el estómago y decidió mirar su cuerpo, viendo la venda ensangrentada, e inmediatamente agradeció a la niña. Pero ella lo llamó compensación por el hecho de que el niño los liberó de las esposas, gracias a lo cual ella logró escapar. Afortunadamente para él, esa lesión no desaparece después de un tiempo.
porque el clan Kanglan tiene una fuerte capacidad innata para regenerarse. Sin embargo, el joven estaba más interesado en la pregunta de cómo terminaron en el barco. La niña explicó que cuando Roland perdió el conocimiento, capturó la patrullera que los buscaba. El niño tenía miedo de que fuera un barco humano, y aún así los encontrarían. Sin embargo, la diablesa dijo que todos los presentes en el barco murieron y que solo quedó el que lo dirigía. Por eso lo considera tiempo perdido en prisión. El hombre al timón se comportó en silencio y tenía miedo de darse la vuelta una vez más para no perder la vida. Roland comenzó a examinar toda la habitación, en la que los cadáveres ensangrentados de los marineros estaban esparcidos por todas partes. Uno de ellos incluso tenía un agujero gigante en el pecho. Después de evaluar la situación, el joven agente le preguntó a la diablesa a dónde iban ahora. De repente, el hombre al volante gritó y ordenó a todos que tuvieran cuidado. Bailín y Roland se dieron vuelta ante un grito tan fuerte, sin entender lo que vieron. De repente, el barco comenzó a temblar violentamente de un lado a otro, y los presentes en él no pudieron mantener el equilibrio. Hubo una fuerte tormenta en el mar y el barco casi se volcó, casi hundiéndolo. Roland rodó contra la pared, sujetándose con fuerza la herida para que el vendaje no se desenrollara. Luego inmediatamente preguntó al capitán si alguien de afuera los había atacado, pero Bailín se alegró y les dijo a todos que se calmaran porque ya habían llegado al lugar. El niño no sabía a dónde se dirigían, por lo que se sorprendió con la última frase de la diablesa. Luego la niña explicó que era el camino más corto desde la tercera zona marítima del reino Xuanyu, que conducía al mar de los inmundos. Todo a su alrededor parecía aterrador. Niebla fuerte, cielo oscuro y olor extraño. En el mar de oscuridad había muchas rocas rocosas enormes, afiladas, que impedían que el barco navegara con normalidad. Roland junto con Bailín fueron a la parte exterior del rey, y este mar le pareció bastante peligroso al niño. El agua que contenía estaba muy turbia, y todo el tiempo se formaban embudos que en cualquier momento podían hundirse en sí mismos. Entonces el niño dijo que aunque él mismo era del clan de los demonios, nunca había visto este mar. La tormenta y las turbulencias en ella fueron las principales razones. Por tanto, no es de extrañar que los ataques navales del reino de Xuanyu sean ineficaces. La niña estuvo de acuerdo en que el reino ahora se había vuelto bastante poderoso y temía que si no fuera por este mar, habrían perdido la parte sur hace mucho tiempo. El barco seguía balanceándose y el joven no podía sostenerse sobre él, por lo que seguía cayendo. Le preocupaba que las aguas allí fueran despiadadas, a quien no le importaba si había monstruos en el barco o no. Entonces, si continúan navegando, el barco puede volcar. Después de eso, Bailín sonrió y dijo que no dejaría que el niño muriera en el vientre del pez. De repente, empezó a hacer sonidos extraños, como si llamara a alguien. Debido al aumento de humedad, sus gritos se extendieron rápidamente por el espacio. De repente, una criatura marina incomprensible apareció a través del agua, sosteniendo un tridente afilado en sus manos. El monstruo parecía un pez gigante con ojos brillantes y escamas ásperas en lugar de piel. Además de esta criatura, las focas comenzaron a reunirse cerca de él. Todos nadaron juntos para ayudar a Bailín en el barco. Roland estaba asustado por esos monstruos, por lo que preguntó a las demonios quiénes eran. Pero una de las criaturas comenzó a arrastrarse dentro del barco, acercándose cada vez más a Bailín. Había muchos monstruos, todos le parecían feos e inusuales a Roland, pero trató de no mostrarlos. El hombre al mando casi muere de miedo, al darse cuenta de que ahora seguramente llegaría su fin. Una de las criaturas se acercó a él en la cabaña y le ordenó que abandonara la habitación inmediatamente. Entonces Roland preguntó una vez más a la diablesa si fue aullando que logró convocar a estas criaturas. La niña respondió que eran los guardias. Uno de sus representantes preguntó por qué Bai había capturado el barco del estado de Xuanyu y se había adentrado en las aguas impuras sin enviarle un mensaje. La diablesa se presentó como una Kazan del clan Xintiu, que fue capturada y encarcelada hace 3 meses, pero logró escapar. Pidió a las criaturas que la llevaran de regreso, lo cual estaría agradecida. Entonces el monstruo marino preguntó si la niña era realmente del clan Qingchu, pero para tener más confianza, decidió demostrar su fuerza y convertirse en un verdadero demonio. Así que ahora en esta forma preguntó si el guardia todavía no le creía. Abrió la mandíbula y no supo qué responder, porque era la primera vez que veía algo así. Por lo tanto, después de eso, inmediatamente se inclinó y felicitó a la dama por su exitosa fuga. Sin embargo, no necesitaba esta cortesía porque quería llegar a Hancheng lo más rápido posible. Y además ordenó que nadie se enterara de su regreso. Por lo tanto, ahora estos tipos no tenían derecho a alejarse de la demonio ni siquiera un centímetro. Roland no esperaba que su socio resultara ser una persona tan influyente. Sin embargo, las criaturas marinas se inclinaron una vez más y prometieron cumplir la orden. Mientras tanto, en Hancheng, hubo un terrible relámpago, y todo parecía un verdadero y lúgubre infierno. Y en la ciudad, donde todos respetaban al rey, todos ya conocían la nueva noticia.
Milord fue inmediatamente informado de que la tercera dama había vuelto a entrar a la ciudad. Realmente no esperaba que la niña pudiera escapar del cautiverio humano. Además, no había noticias suyas, por lo que no tuvo tiempo de hacer nada. Aunque tenía mucha experiencia, sentía que la diablesa podría traer muchos problemas en el futuro. Por lo tanto, su sirviente inmediatamente se ofreció a deshacerse de ella él mismo. Pero el rey respondió que Bai acababa de regresar y que cada paso brusco sería notado. Sin embargo, tarde o temprano conseguirá todo lo que quiere. Y un barco misterioso llegó a las instalaciones portuarias de Hanchen. Bailin y Roland salieron primero, seguidos por todos los guardias. Entonces uno de ellos se disculpó y dijo que su propósito era acompañar a la diablesa a la ciudad, pero que ahora debían irse. Después de eso, Bai le agradeció y se volvió hacia Aojiang, diciéndole que le pediría al almirante de la defensa costera Ao Sha que lo nombrara comandante en jefe. Fue el mejor agradecimiento que se le podía dar a una criatura, así que hizo una reverencia y se fue. Era la primera vez que Roland veía una ciudad tan grande, por lo que examinó cuidadosamente todos los edificios. En su opinión, Hanchen tenía mala reputación y futuro, pero la ciudad resultó ser bastante próspera. Para Bai Ling, su sorpresa fue bastante comprensible, a pesar de que el estado Xuanyu era muy superior al reino impuro. Hanchen está al lado del mar, y gracias a las vías fluviales, tiene buen comercio. Además, está custodiada por tropas pesadas. Es una de las 3 principales ciudades del reino, por lo que no era de extrañar. Entonces el niño le preguntó a su compañera a dónde debían ir después, y ella respondió que ya se dirigían a casa. De repente, pasó junto a ellos un gran convoy de coches negros con cristales tintados. Roland quedó sorprendido, e incluso un poco asustado, por una cantidad tan grande de coches oficiales. Pero el convoy se detuvo justo frente a ellos, por lo que el joven inmediatamente le preguntó a Bai Ling si habían venido por ella. La propia demonesa quedó sorprendida por un encuentro tan brillante en su ciudad natal. Pronto la puerta de uno de los autos se abrió rápidamente y salió una hermosa niña. Caminó con confianza hacia Bai Ling para encontrarse con ella y hablar con ella lo antes posible. Roland miró a la dama desconocida y pensó en lo hermosa que se veía, pero no esperaba que esta dama comenzara a inclinarse ante su familiar demonio. La niña llamó a Bai Ling su amante y dijo lo contenta que estaba de que la diablesa lograra escapar de la prisión. Bai Ling no estaba muy contenta de que la información sobre su despido estuviera disponible para todos, por lo que inmediatamente le preguntó a la niña si se encontraba bien. Y en lugar de responder, inmediatamente se puso a llorar y a hablar de forma ininteligible. Pero esas fueron lágrimas de felicidad. Después de todo, desde el día en que arrestaron a Bai, la niña la extrañó día y noche. Por primera vez, algo pudo conmover a la feroz demonio, por lo que también aparecieron lágrimas en sus ojos. La niña estaba tan feliz de conocerla que no le prestó atención a Roland, que estaba junto a su dama. Entonces, cuando se calmó, decidió preguntarle a Bai Ling quién era este tipo. Roland parecía asustado y ni siquiera pudo presentarse debido a la sorpresa. Entonces Bai Ling lo hizo por él, y le dijo a la niña que él era el tipo que la ayudó a escapar de la prisión. Después de eso, la joven comenzó a mostrar su gratitud a Roland por salvar a su casera y prometió asegurarse de agradecerle. Roland se sintió avergonzada e incómoda por haber visto a Bai de inmediato, por lo que se ofreció a discutir todos los detalles en casa. Su subordinado estuvo de acuerdo con esto e inmediatamente corrió hacia el auto para abrirle la puerta a su amante. En todas partes la diablesa escuchó felicitaciones por su regreso y le dijo a Roland que viajara con ella. La ciudad no está limpia y últimamente se ha desarrollado muy bien porque han aparecido muchos puentes nuevos que cruzan el río. Un convoy de coches, uno de los cuales conducía Bai Ling y Roland, cruzó el puente. El niño estaba mirando por la ventana, tratando de ver la nueva ciudad por sí mismo, mientras la diablesa estaba perdida en sus pensamientos. Roland prestó atención a la niña y decidió que era necesario distraerla de alguna manera. Sin embargo, no sabía por dónde empezar, por lo que dudó sobre qué pregunta hacer primero. La diablesa sintió la desagradable situación, por lo que inmediatamente le dijo al joven que no se avergonzara, porque él le salvó la vida. Pero lo único que pidió fue que el conductor lo dejara en algún lugar de la carretera, ya que no quería entrar en contacto con personas influyentes. La niña no entendió este pedido, ya que desde el principio dijo que Roland se iría a casa con ella. Además, él la ayudó a salir y gracias a él estaba viva. Entonces la diablesa quería pagarle con las posibilidades de su familia, y añadió además que este tipo de pago puede cambiar el destino de un joven. Pero el niño no sabía nada de su familia y le preguntó a la niña quién era. Luego comenzó la historia con el hecho de que esta ciudad originalmente no se llamaba Hanchen, sino Qingqiu. Era la ciudad sagrada del clan Demon Fox, y el antepasado de Bai Ling era el jefe de la ciudad, el Qin Qiu Chi, de 9 colas. Después de la Guerra Santa, fue derrotado y se rindió al rey demonio, y la ciudad de Xingyu pasó a llamarse Karchen.
Después de eso, el rey demonio, para controlar el poder de su clan, reubicó allí 3 clanes grandes y 24 clanes pequeños para mantener unida la isla. Sin embargo, ahora había 4 clanes principales viviendo en la isla, los Qingqiu, Ao, Shan y Yu. El primero de ellos es el más grande y principal. Roland luego expresó su disgusto por no saberlo todo, diciendo que él mismo pertenecía al clan de los demonios, pero que no sabía nada al respecto. Luego, Bai Ling le preguntó si el joven todavía quería renunciar a su recompensa. Pero todavía se aferró a sus pensamientos, porque ya sabía que la chica era bastante popular entre los lugareños, pero ahora que conocía los detalles, definitivamente no quería limosnas. La diablesa interpretó que esto significaba que Roland no quería tener nada que ver con ella. Sin embargo, él comenzó a negar con la cabeza y dijo que ella había entendido todo correctamente. Y aunque era desagradable, esa chica se sorprendió, porque nunca nadie se había atrevido a rechazarla así. Pero ella repitió que si el niño regresaba con ella, sería recompensado con creces. Y si no quiere nada grande, al menos ofreció dinero. Roland habría aceptado tales condiciones, Pero aún había un matiz. pero Bai Ling ya no quiso escuchar sus excusas y le ordenó que se callara. Después de la incómoda conversación, Roland y Bai Ling condujeron en silencio, reflexionando sobre las últimas palabras del otro. Pronto llegaron a un edificio enorme, que en términos de superficie parecía un palacio real. El niño y la diablesa salieron del auto, y esta última se acercó a la casa y leyó la inscripción que indicaba la residencia de Xingzi. Después de eso, la niña suspiró aliviada, porque finalmente llegó a casa. Los chicos de la entrada, que eran auténticos zorros, inmediatamente saludaron complacidos a su dama. Uno le ordenó al otro que le dijera rápidamente a toda la casa que Bai Ling había regresado. Luego corrió alegremente hacia su antepasado, gritando a toda la habitación sobre el regreso de la dama. Tan pronto como la diablesa cruzó el umbral de la casa, el segundo sirviente zorro le hizo una reverencia cortés. Mientras tanto, el segundo zorro encontró a Qingqiu Lian, pero gritó la noticia para no correr cerca de él. Pero esto enfureció al jefe de la residencia, pues gritar en su casa era una falta de respeto y una imprudencia. Entonces el joven le explicó que la niña había regresado y le ordenó que informara de ello a su antepasado. El anciano no esperaba que Bai Ling pudiera manejar la prisión humana, por lo que se sorprendió. Y la propia diablesa ya estaba caminando por la casa, junto con su doncella y Roland. Mientras tanto, Qingqiu Lian regañó al joven zorro y le ordenó que se golpeara los labios 60 veces como castigo para que sirviera de advertencia a todos los demás. El niño admitió su culpa y, arrodillándose, le rogó al gerente que lo perdonara. De repente, Bai Ling se acercó y decidió defender al joven zorro y le pidió a Lian que fuera indulgente y perdonara al subordinado, porque simplemente estaba feliz de verla de regreso. Xingqiu le hizo una profunda reverencia y le ofreció a la niña comenzar visitando a su antepasado, quien la extrañaba todo el tiempo. En cuanto al estúpido zorro, él mismo resolverá este problema. A Bai Ling no le gustó la forma en que la habían ahuyentado y le habían pedido gentilmente que se fuera. En ese momento, Roland se dio cuenta de que este hombre realmente no respetaba a la diablesa, lo que indicaba que había alguien de mayor rango en la casa. Esa chica decidió no quedarse callada, por lo que agresivamente preguntó si debía pedirle a Lian nuevamente que la escuchara. Sin embargo, el hombre respondió que sus deberes incluían castigar a los sirvientes de la mansión, por lo que estaba haciendo su trabajo. Y solo la amante puede ordenarle. Y si Bai ve una injusticia en el castigo, entonces puede informarlo a su dueño, y él la escuchará. El viejo zorro estaba satisfecho de que la niña no lograría guiarlo, por lo que enfatizó que estas eran solo las reglas. Bai Ling estaba terriblemente enojada porque realmente no podía romper las reglas establecidas, pero el resentimiento se apoderó de ella. En la conversación entró una linda chica, la criada de Bai, quien comenzó a amenazar a Lianya con que le contaría todo a su antepasado y él lo castigaría. Pero el administrador le respondió que la muchacha era solo una sirvienta, y la casera odia las peleas en la casa más que nada. Entonces era mejor no repetir errores similares, porque dicen que la joven no tenía derecho a votar. Intentó reprimir todas las palabras y pensamientos que tanto deseaba lanzarle al anciano. Luego el jefe de Qingqiu volvió a apelar a Bai Ling para que él se encargaría de sus asuntos por su cuenta, pero su antepasado ya había esperado. La diablesa se sintió como una tonta por el comportamiento del viejo zorro, y comprendió que si no le enseñaban, estas humillaciones nunca terminarían. No pudo soportarlo más y ya apretó el puño con fuerza para acabar con el líder. Sin embargo, decidió que los problemas innecesarios ya no eran necesarios para ella, así que continuó tranquilamente. Qingqiu Lian respiró hondo aliviado porque podía sentir el estado de ánimo de la demonio. Sin embargo, Roland de repente se volvió hacia el anciano y le preguntó su nombre. E inesperadamente para todos, el joven golpeó con su pierna la cabeza de la casa. Después de eso,
El anciano cayó al suelo y gimió en silencio por el dolor en la cabeza, donde lo habían golpeado. El joven zorro, sobre el cual continuaba la matanza, se quedó estupefacto, porque nunca he visto a nadie en esta mansión permitirse tal cosa. Bai Lin no esperaba que su compañero fuera capaz de hacer tal cosa, porque siempre se comportaba con bastante tranquilidad. Sin embargo, el propio Roland estaba satisfecho consigo mismo, ya que al menos en algún lugar no tenía que seguir instrucciones, sino que actuaba como sentía. Además, el viejo zorro se comportó tan terriblemente que incluso él ya estaba loco. El anciano pronto se levantó e inmediatamente se volvió hacia Roland con un grito, preguntándole quién era y cómo se atrevía a golpearlo. Entonces el niño le preguntó por qué impone reglas a los demás, pero él mismo no las sigue. Al fin y al cabo, él es el jefe de la residencia y siempre debe hacer lo que le dicen los propietarios. Sin embargo, por alguna razón, la señora Bai desobedece abiertamente. Al final, el joven preguntó si de repente Bai Lin ya no era su amante, o si ahora se consideraba por encima de su familia. El gerente estuvo de acuerdo con sus palabras y no respondió nada más que palabras de acuerdo. Pero en ese momento sus dientes se afilaron y enojado le preguntó a Bai quién era este caballero a su lado. Y ella respondió que el señor Roland fue quien la ayudó a escapar de la prisión humana. Qin Chulian llamó al joven el salvador de la demonio, pero no elogió sinceramente su buena acción. Sin embargo, decidió seguir las instrucciones y dejar ir al joven zorro sin castigo. Se puso de rodillas y agradeció efusivamente al manager Lian, aunque no fue mérito suyo. El viejo King Chu quería estar solo lo antes posible, por lo que le recordó nuevamente a la señora Bai que debía esperar al antepasado. Ella entendió que ya tenía que irse, así que inclinó la cabeza y respondió que ya se iba. Roland se fue con la diablesa, pero decidió dejarle una mirada de descontento al viejo sirviente. Qin Chulian fingió no darse cuenta de esto, pero en realidad se estaba conteniendo para no tomar represalias de inmediato por esta actitud hacia él. Observó durante mucho tiempo a un par de fugitivos y claramente no estaba contento con su presencia. Sin embargo, le afiló los dientes a Roland y estaba seguro de que algún día se volverían a ver. Pero Bai Lin, que iba al palacio del antepasado, estuvo en sus pensamientos todo el camino, sintiéndose deprimida por quedarse en casa. Pero mientras el antepasado estuvo esperando a la niña en sus habitaciones durante mucho tiempo. Era una mujer mayor, pero a pesar de ello todavía se cuidaba bien. Su nombre era Qin Qiu Dan y era la antepasado del famoso clan Qin Chu. La mujer seguía preguntando a su joven sirviente si había alguna noticia sobre el regreso de Bai Lin. Y la joven la tranquilizó diciéndole que la diablesa pronto lograría salir del campo de concentración y que definitivamente regresaría. Estas noticias no fueron reconfortantes, porque nadie podía garantizar que Bai realmente siguiera con vida y pudiera regresar. Pero de repente, otra doncella entró corriendo en la habitación del antepasado, gritando a toda la habitación sobre el regreso de la dama. La anciana no esperaba que la niña regresara, por lo que fue una gran noticia. Ancestro se levantó con cuidado de su trono para encontrarse con dignidad con el indomable Bai Lin. Una doncella acudió inmediatamente en su ayuda para que la mujer no cayera, ya que la edad se hacía notar. Pero pronto la diablesa realmente entró en la habitación, seguida por Roland y el joven sirviente. Tan pronto como la niña entró en la habitación, aparecieron lágrimas en sus ojos. Xin Tiudan era su abuela, quien siempre llamaba a la niña Linger. La mujer no tenía fuerzas para caminar sola, pero se apresuró a encontrarse con su nieta lo mejor que pudo. El antepasado tomó a la diablesa de las manos y no quiso dejarla ir a ninguna parte. No podía dejar de admirar a su nieta, por cuyos ojos la mujer comprendió que la niña había superado un camino difícil para poder regresar con vida. Pero Bai Ling le tendió las manos a su abuela y se disculpó por tener que preocuparse por su ausencia. Sin embargo, trató de asegurarle a Qin Dan que había regresado sana y salva. Y para la amorosa abuela, la salud de su hija era lo más importante. Pero pronto la atención de la mujer se centró en qué tipo de joven estaba al lado de la niña. Bai Ding presentó a Roland y dijo que él fue quien la ayudó a escapar de la prisión. Si no fuera por él, la diablesa todavía estaría encerrada en ese terrible lugar. La anciana se interesó por el joven y le pidió que le contara los detalles de su fuga. El chico estaba un poco avergonzado, así que no sabía por dónde empezar su historia. Mientras tanto, el viejo y astuto zorro no podía calmarse debido a la humillación que recibió por parte del chico desconocido. Entonces, para conseguir apoyo, el jefe de la residencia decidió recurrir a su amo. Anunció que la dama había regresado y había traído consigo a un extraño llamado Roland. Según la niña, fue él quien la ayudó a escapar de la cárcel. El propietario estaba ocupado con sus asuntos y no quería distraerse con nimiedades, pero esta información le interesaba. Entonces el anciano del clan Qin Qiu dejó su trabajo y decidió aprender más de su sirviente. El nombre del anciano era Xin Saola, que era un zorro terrible que tuvo que pasar por muchas cosas. Luego, su sirviente preguntó si el maestro iba a encontrarse con Bai Ling en persona, pero él le dijo a la niña que siguiera su propio camino. En cuanto al benefactor, ordenó recompensarlo según las reglas de su clan. Así que, habiendo terminado con las instrucciones,
El anciano volvió a sus asuntos. Mientras tanto, Bailin no podía dejar a su abuela, la amaba mucho. Y la anciana escuchó los detalles de la fuga, pero se sorprendió de que los jóvenes se atrevieran a saltar por la ventana directamente al acantilado. Esa chica dijo que las personas son perdedoras, o que nunca lograrán hacerle daño, y el antepasado estuvo de acuerdo con esto. Y en cuanto a Rowland, la abuela ni siquiera podía pensar que tendría tanto talento. Se alegró de escuchar esto, pero el niño no estaba seguro de haber hecho algo sobrenatural. Entonces Qianqiudan se interesó en la vida personal de Roland y preguntó de qué clan era. El joven respondió que él mismo provenía del clan Canlan del Norte, pero que se consideraba más bien un bastardo de una de las ramas. La abuela preguntó por qué habían atrapado al niño y por qué tuvo que pasar. Roland pensó para sí mismo que la mujer parecía una simple anciana, pero en realidad estaba tratando de sondearlo con cada frase. Por lo tanto, decidió guardar silencio sobre su historia de encarcelamiento, diciendo que era demasiado larga para contarla. Pero como la abuela tenía curiosidad, él estuvo de acuerdo. Luego empezó desde su infancia, cuando era pequeño, la ciudad norteña de Mochen, y los pueblos cercanos se vieron afectados por la sequía. Mochen estaba cerca de la frontera de la ciudad de Xuanyu. Entonces, para sobrevivir, siguió a su clan y se abrió camino hacia el mundo humano. Más tarde aprendió a romper hechizos y comenzó a ganarse la vida de alguna manera siendo ladrón. Sin embargo, no logró quedar impune durante mucho tiempo. Así fue como lo capturaron. Después de eso, pasó varios años en la prisión de Green Island, pero logró escapar de allí. Y tan pronto como salió, lo arrestaron nuevamente. Luego la abuela enfatizó lo difícil que era para el niño en el mundo humano. Y como había salvado a Bailin, la anciana sintió que tenía que agradecerle al joven, así que le preguntó qué quería. No supo qué responder, ya que camino a la residencia le dijo a la diablesa que no necesitaba nada. Entonces la nieta decidió responderle a la abuela que al hermano pequeño Roland no le preocupaba en absoluto la recompensa, porque mientras conducían, ella misma se ofreció a darle las gracias. Y él se negó rotundamente y dijo que no quería tener nada que ver con su familia. La abuela tomó esta frase como si su clan fuera una especie de monstruo, por lo que le preguntó a Roland cuál era el motivo de su negativa. Pero él respondió que consideraba que su fuga fue un éxito solo gracias a Bailin. Se ayudaban mutuamente, por lo que él no se consideraba un héroe. Bailin no quería escuchar elogios en su dirección ahora, así que comenzó a hacer muecas como una niña. Sin embargo, la abuela dijo que gracias a la convivencia con la gente, Roland se convirtió en un verdadero caballero. Pero pase lo que pase, la anciana se vio obligada a expresar su gratitud. De repente, un astuto zorro entró en la habitación de Qianqiudan, quien quería vengarse de un joven desconocido. Sin embargo, le dijo al antepasado que el mayor lo había enviado a entregar, diciéndole que tiene asuntos importantes y que por eso no vendrá, por lo que espera comprensión. Bailin miró al subordinado y mostró lo disgustada que estaba al verlo con una sola expresión en su rostro. Pero Roland no sabía quién era el mayor y pensó que era el padre de Bailin, que tenían una mala relación entre ellos. El antepasado respondió al zorro que simplemente podría haber informado a Xingqiu Aolu de su renuencia a venir, en lugar de inventar excusas. Pero el zorro insistió en que el mayor estaba muy ocupado y se disculpó. Entonces la mujer respondió que ella tampoco deseaba ver a un egoísta así. Sin embargo, además, decidió presentar a Roland como el salvador de su nieta. Qingqiu Lian trató de ocultar su disgusto, por lo que dijo que ya se habían visto. El antepasado estaba más preocupado por cómo agradecería a Roland, por lo que le ordenó al zorro que le preguntara al anciano cómo iba a pagar la salvación. Pero resultó que el dueño de Xingqiu Lianya ya le había dado una orden al respecto. El departamento de patrulla en el norte de la ciudad, concretamente en la calle Vulcan, carece de comandante. Aunque esta no es una posición alta, tampoco es baja, adecuado para jóvenes talentos como el señor Roland. Bailin preguntó sobre la calle a la que enviarían al niño. Sabía que este lugar era un área difícil. El anterior comandante murió por causa desconocida. Entonces la niña le preguntó a su abuela si era buena idea y le sugirió que el joven la sirviera en el ejército. La anciana pensó en las palabras de su nieta, porque era realmente peligroso enviar a Roland a ese lugar. Entonces Lian intervino y dijo que el ejército no es lo mismo que otras ramas del gobierno. Allí es necesario tener una comprensión clara del personal. La diablesa no entendía a qué se refería el viejo zorro, así que volvió a preguntar. Y explicó que el señor Roland y Bailin tienen estatus diferentes, y si trabajan de la mano día y noche, nada bueno saldrá de ello. Roland no tuvo oportunidad de decir su palabra en absoluto, porque lo estaban sacudiendo como si fuera una cosa. Sin embargo, se dirigió a todos los presentes y les pidió que no pelearan por él. Entonces su intención original era escapar de la prisión, no específicamente salvar a Bailin, por lo que no se consideró digno del premio. La diablesa habló con él y le preguntó si realmente no quería aceptar su amabilidad. El chico le pidió a la chica que no se enojara, porque no quiso decir nada de eso. Simple lo encuentra un poco inapropiado. No sabía nada sobre Henchan en absoluto, y si lo designaban comandante de patrulla,
Roland sabía que no podría arreglárselas. Sin embargo, Bai Ling percibió cada una de sus palabras como negativas e intentos de insultarla. Pero no fue así, porque Roland sinceramente no quería tener nada en común. Entonces su abuela lo defendió y le dijo que el joven realmente no conocía la zona, por lo que le resultaría muy difícil. Solo que ella le recalcó a Roland que Bai no tiene muchos amigos, y ella cree que él sí. La niña intentó ocultar su buena actitud hacia el joven, pero aún era visible, y estaba sinceramente triste porque no entendía por qué Roland se alejaba tanto de ella. Y el propio niño se sorprendió al saber que ahora era amigo de la diablesa. Sin embargo, para no continuar con la desagradable conversación, el antepasado dijo que hasta que tuvieran prisa, el joven podía quedarse en su casa. Pronto llegó la noche, y todos se dirigieron a sus habitaciones para relajarse. A Roland también se le asignó una habitación separada y sirvientes que se suponía que debían servirle, pero el niño los dejó ir inmediatamente. Las niñas no tenían derecho a ir, ya que el antepasado les ordenó estar al lado del maestro para ayudar a cambiarse de ropa y lavarse. Pero el niño no estaba acostumbrado a que le sirvieran, así que quería estar solo, y ordenó a los sirvientes que le dijeran al antepasado que él los había expulsado con sus propias manos. Las doncellas se inclinaron humildemente ante Roland e inmediatamente abandonaron sus aposentos. El joven se quedó un rato junto a la puerta para asegurarse de que las chicas se habían ido y lo habían dejado en paz. Por lo tanto, tan pronto como se sintió seguro, inmediatamente comenzó a cambiarse en el baño. Finalmente logró meterse en el agua caliente, donde descansarán todos los músculos y huesos. Disfrutó de un proceso placentero después de un camino difícil y un tiempo en prisión. Además, finalmente logró entrar en el reino de los inmundos. Pero si no hubiera tenido cuidado, hace mucho tiempo que se habría convertido en un cadáver. Porque todos los residentes definitivamente querrían saber más sobre su vida, pero Roland estaba seguro de que no lo lograrían. Sin embargo, es mejor estar alerta todo el tiempo y no confiar en nadie. De repente, alguien comenzó a llamar persistentemente a su baño y a preguntar si el señor Roland estaba despierto. El niño no quería hablar con nadie y no entendía quién lo necesitaba a una hora tan tardía. De repente se dio cuenta de que la voz le resultaba bastante familiar. Entonces, saliendo de debajo del agua, preguntó en voz alta quién había acudido a él. Era la misma chica, la doncella de Bai Ling, llamada Jeju. Desde el primer encuentro, el joven recordó a la niña por su apariencia, pero no entendió por qué ella acudió personalmente a él. La sirvienta inmediatamente explicó que había acudido al señor Roland con una conversación seria. El chico estaba confundido y le pidió a la chica que esperara afuera de la puerta para que al menos pudiera vestirse. Quería llegar al maestro lo antes posible, pero obedientemente se quedó en la calle. Pronto el niño se vistió y, abriendo la puerta, inmediatamente preguntó si había pasado algo. Jie-yu no dijo el motivo, pero inmediatamente pidió entrar a la habitación del joven. Esta petición le pareció un poco extraña, pero decidió aceptar. Por lo tanto, tenga la amabilidad de abrirle la puerta a la criada, y ella entró con cuidado en la casa. Después de eso, Roland fue a cerrar la puerta, y decidió preguntarle cuidadosamente a la niña por qué había acudido a él en ese momento. Observó su reacción y de repente sucedió algo extraño e inesperado. Jeju se inclinó ante el chico y parecía como si se sintiera muy avergonzada porque su cara estaba demasiado roja. El joven agente se asustó un poco y se apoyó contra la puerta, preguntándole a la criada qué quería de él. Sin embargo, la niña permaneció inmóvil frente a él durante algún tiempo y pronunció su nombre en voz baja. De repente, de la nada, Jeju le tendió las manos al chico y trató de acercarse físicamente a él cada segundo. Pronto apenas se apoyaba en Roland en sus intentos de besarlo. El chico inmediatamente le pidió a la chica que se alejara y no estuviera tan cerca de él, porque le resultaba desagradable. Sin embargo, la niña trató de explicarle al niño que él la encantó a primera vista, por lo que estaba lista para convertirse en suya. Todo el tiempo ella le susurraba algo al oído, y debido a esto, el propio Roland se puso rojo y sudaba profusamente. De repente, Jeju decidió ser aún más asertiva y tomó su ropa. Roland se quedó allí como si estuviera enterrado, porque era la primera vez que le pasaba algo así, pero ahora solo quería descansar. La doncella comenzó a quitarse el vestido con cuidado para atraer al joven. Luego, tomó la mano del niño con la suya para aumentar el contacto. Pero de repente, Roland pudo controlarse y no sucumbir a sus encantos, así que le tendió la mano. Después de eso dijo que incluso si Jeju no quisiera hacerlo, debería contenerse y no hacerlo. La niña inmediatamente lo tomó como un insulto y dijo que no le agrada al niño, aunque ella misma se ofreció voluntariamente. Sin embargo, el joven respondió que, sin conocer las intenciones de la criada, todavía estaba seguro de que Ji no sentía verdadera atracción y simpatía por él. Después de mirarla a los ojos, dijo que no vio nada más que trucos en ellos. Después de eso, regresó a la puerta nuevamente y miró cuidadosamente para ver si había alguien cerca de la casa. Y como el área estaba despejada, Roland señaló la salida y le dijo a Ji que podía irse. La niña estaba claramente enojada porque su plan había fracasado, pero no dijo nada.
y ella simplemente salió de la habitación del chico para que él definitivamente notara su disgusto. La doncella rápidamente se escapó, desapareciendo en la oscuridad de la noche profunda. Roland finalmente pudo estar solo y seguir relajándose en el baño. Sin embargo, todavía le resultaba extraño que una chica viniera a seducirlo en medio de la noche, por lo que pensó que podría ser algún tipo de verificación por parte de Bai Ling o de un antepasado, aunque el método de seducción resultó extraño y desagradable para el chico. Entonces sintió la verdadera diferencia entre humanos y demonios. Mientras tanto, Jie Yu se escondió cerca de la casa donde vivía Roland. Llegó a la conclusión de que el joven caballero no es uno de esos hombres superficiales que inmediatamente se enamoran de mujeres hermosas, por lo que realmente quería ayudar a su amante y se puede confiar en él. La niña recordó la mirada del niño, que era tan real y que ni siquiera tenía una pista. Es cierto que le entristecía el hecho de que a Roland realmente no le agradaba. Sin embargo, la criada intentó no llamar la atención sobre esto y continuó. Mientras tanto, Roland decidió calmarse y meditar un poco para recuperar fuerzas lo antes posible. Intentó sentir la energía que irradiaba su cuerpo en llamas azules, pero de repente su paz volvió a verse perturbada. Pero esta vez, a causa de sus propias experiencias. Sintió que el origen demoníaco comenzaba a fusionarse en su cuerpo con el poder de los puntos de acupuntura. Entonces, ese ataque del alcaide realmente ayudó a abrir alguna barrera para el niño. Entonces decidió probar su propia fuerza y transformarse en una personalidad demoníaca. El cuerpo del niño cambió inmediatamente y tomó la forma de un lobo con patas y garras gigantes. Se paró en medio de la habitación y sintió su cuerpo cuestionarse con energía, porque ahora podría usar todo su poder y convertirse en un demonio. La combinación del cuerpo fuerte de un monstruo y la fuerza de un guerrero inmortal es una bendición disfrazada que le permite defenderse mucho mejor. Luego de terminar los experimentos, Roland se acercó a la ventana y la abrió para calmarse un poco. De repente, recordó a los niños y niñas de la casa de caridad, y especialmente a Xiaomen, que debía haber estado triste sin él. El niño miró durante mucho tiempo la luna llena como un verdadero lobo, y extrañaba el pasado y a su familia. Pero pronto logró conciliar el sueño y comenzó un nuevo día en una nueva ciudad para él. El joven durmió largo y profundamente, sin haber visto ni un solo sueño debido a la reencarnación de los últimos días. De repente, Bai Lin llegó a su casa y siguió llamando a su puerta para despertarse antes. El niño abrió los ojos y, como tenía sueño, no entendió quién volvía a correr hacia él. Esa chica siguió llamando a Roland, porque tenía que irse. El joven abrió la puerta y dijo, bostezando todo el tiempo, que no había tenido tiempo de recuperarse de su lesión y necesitaba descansar. Sin embargo, la diablesa le dijo que no hiciera las paces, porque todo estaba bien con su herida, y la niña quería realizar un recorrido lo antes posible. Entonces, sin dejar que Roland siquiera se lavara y comiera, ella lo tomó de la mano. Y no tuvo más remedio que ir obedientemente con Bai Lin. Después de un breve paseo por la ciudad, la niña decidió invitar a su pareja a visitar uno de sus establecimientos favoritos. Allí se llevaron mucha comida deliciosa y apetitosa, que Roland no había probado antes. Sin embargo, le sorprendió que Bai Lin decidiera pedir platos bastante grasosos para el desayuno. Y la niña dijo que este era el primer desayuno en la nueva vida del niño, así que se ofreció a beber. A Roland no le gustaba mucho el alcohol, pero para brindar así decidió beber hasta el fondo. Después del primer vaso conversaron durante mucho tiempo y recordaron algunos pequeños detalles de su fuga. Sin embargo, pronto la niña decidió agradecer sinceramente al niño por su ayuda. Pero él no se sentía como el que realmente merecía estas palabras, ya que ni siquiera planeaba salvar a la diablesa en primer lugar. Pero su agradecimiento fue por el incidente con el administrador de la residencia en el que Roland le había dado una lección, salvando así a Bai Lin. Durante mucho tiempo admiró el golpe que el niño le propinó al viejo zorro. Pero el joven agente respondió que simplemente no podía soportar ver cómo parecía burlarse de la chica. Y luego decidió hacer una pregunta sobre por qué el subordinado Lian se permite tratar a Bai con tanta rudeza, y ella no se atreve a contradecirlo. Al final, Roland añadió que solo tenía curiosidad y que si Bai no quería responder, podía guardar silencio. Y resultó que tenía razón, porque después de esta pregunta, los ojos de Bai Lin cayeron inmediatamente y se ofreció a comer en silencio. Así que no hablaron durante el resto de la comida, pero disfrutaron de la comida. Pronto llegó el camarero y le presentó otro plato. Era sopa de vieiras matsutake. Por primera vez, Roland quedó tan sorprendido por la comida, porque la sopa tenía un olor increíble para él. Sin embargo, tan pronto como abrió el contenedor, su expresión cambió significativamente. En el fondo del plato vio un ojo morado que emitía una luz roja. Por miedo y sorpresa, el niño volcó su plato y derramó un poco de sopa sobre la mesa. Bai Lin también se preocupó cuando vio el comportamiento de su amiga, así que preguntó qué pasó. El niño decidió no decir la verdad y dijo que le temblaba la mano por el cansancio. Después de eso, inmediatamente se volvió hacia el camarero y le preguntó dónde estaba el baño.
y el hombre se ofreció a mostrárselo. Se fueron juntos, pero la opinión de Rowland sobre el camarero había cambiado mucho. Se dio cuenta de que miembros del servicio secreto lo seguían a todas partes. Tan pronto como llegaron al baño, el hombre amablemente le abrió la puerta al niño. El joven entró y examinó todo a su alrededor, porque incluso el baño en una institución así se veía hermoso. El camarero incluso indicó a qué stand debía acudir Rowland. Y luego hizo una reverencia, y de repente dijo que estaba encantado de conocer al agente secreto. Rowland miró al hombre, pero no respondió, porque ya sospechaba que ya lo conocían aquí. Así que siguió con sus asuntos, dejando al camarero en la entrada. Mientras tanto, el hombre cerró la puerta detrás de él y su rostro seguía con una sonrisa en su rostro. Después de eso, tomó el letrero que indicaba el trabajo de reparación y lo colocó cerca de la entrada del baño. Rowland sospechaba que todo podía tener una razón, por lo que intentó ser lo más cuidadoso posible. Inspeccionó el baño con más detalle, y aún no notó a ninguna otra persona ni a cámaras ocultas. Así que prosiguió y decidió entrar al segundo reservado que le señaló el camarero. Al principio el niño dudó mucho tiempo, porque detrás de esa puerta podía estar esperándole cualquier cosa. Por miedo a terminar muerto, el joven pensó que en lugar de una cabaña podría haber una habitación secreta. Sin embargo, para no esperar mucho, todavía extendió la mano hacia la manija de la puerta. Y después de considerar un poco más todos los pros y los contras, Rowland se cerró la puerta. A primera vista no había nada inusual allí, así que tuve que mirar más de cerca. Sin embargo, no había nada extra en la cabina, por lo que el joven se calmó un rato. Así que decidí estar solo un rato y calmarme después del mensaje en la sopa. De repente su atención fue captada por un objeto extraño que definitivamente no debería haber estado en el vestuario. Era un teléfono brillante que colgaba de la cabina, y de repente el teléfono sonó fuerte, así que Rowland tenía razón sobre algún tipo de mensaje. Sus ojos se abrieron inmediatamente por la adrenalina que subió por su sangre debido al sonido inesperado. Sin embargo, todavía levantó el teléfono y preguntó quién lo llamaba. Resultó ser la señora Lan Muyan, del servicio secreto. Desde las primeras palabras, la mujer llamó lobo a Rowland. El chico no quiso decir nada en respuesta a tal saludo, así que simplemente guardó silencio. Mientras tanto, la señora felicitó al joven y dijo que había elegido un perro digno para el trabajo de su equipo. Sin embargo, el niño se sorprendió y no entendía por qué recibía tantos elogios. Entonces le pregunté si era porque milagrosamente logró sobrevivir durante su fuga de prisión. Esa mujer le pidió que no se enojara, diciendo que la lesión era parte de su plan. Sin embargo, Rowland no entendió por qué su asesinato pasó a ser parte del plan y no lo sabía. Pero Lan Muyan respondió que para ganarse la confianza hay que correr riesgos, y como el niño hizo un buen trabajo, la diablesa ya confiaba en él. Rowland escuchó estas palabras desagradables para él y preguntó cuáles eran las instrucciones con respecto a acciones futuras. Sin embargo, la mujer dijo que necesitaba ser un verdadero monstruo en Hanchen, mantenerse con vida y ascender de rango. Por lo tanto, ahora su tarea era llegar a la cima del liderazgo, y solo entonces sería útil para el servicio secreto. En ese momento, Rowland no pudo contener sus emociones y preguntó con un grito cómo necesitaba llegar allí. Pero la señora Lan no dio ninguna pista. Solo le deseó suerte y dijo que se trataba de una orden que no se discutía. Entonces, después de eso, Muyan inmediatamente colgó el teléfono y la llamada finalizó. Rowland estaba enojado porque no sabía qué hacer a continuación para seguir con vida y regresar con su familia. Nunca logró aislarse, por lo que decidió volver a la comida. Un camarero lo estaba esperando afuera de la puerta del camerino, quien enfatizó que la CRA Bai Lin lo había esperado. Rowland no respondió a tal muestra de cortesía, sino que se dirigió silenciosamente hacia la diablesa. Sin embargo, decidí hacerle una pregunta al hombre, porque estaba interesado en saber cuántas personas como él hay en Hanchen, y él respondió que no tienen una posición alta, por lo que siempre están bajo el liderazgo de Rowland, y él puede recurrir a ellos cuando sea necesario. El niño sacó sus conclusiones y se tranquilizó al saber que al menos no estaba solo en esta ciudad. Por lo tanto, después de terminar la conversación, inmediatamente regresó con Bai, quien estaba confundido por la larga ausencia del joven. Sin embargo, entendió que había hecho algo mal, por lo que inmediatamente se disculpó con la chica. Trató de ocultar sus verdaderas emociones después de la llamada telefónica, por lo que fingió ser un verdadero caballero. Era inusual que Bai Lin viera a su amigo en ese papel, pero Rowland comprendió que no tenía otra opción. Si necesita llegar a la cima en poco tiempo, tendrá que hacer sacrificios. Entonces, tan pronto como se sentó a la mesa, inmediatamente le preguntó a la diablesa si quería mostrarle a Hanchen. La niña accedió encantada, porque quería darle un breve recorrido a su salvador, así que pronto salieron a caminar. Bai Lin se sintió un poco avergonzada por un momento por el silencio que pasó entre ella y Rowland. Por eso decidí preguntarle al chico si quería ir a algún lugar en particular, o si simplemente podían salir a caminar. El joven recordó que el mayor quería nombrarlo supervisor en la calle Vulcan, por lo que sugirió que Bai fuera allí.
Al principio no entendió por qué Roland eligió este lugar en particular, por lo que le preguntó el motivo. Aunque no escuchó la respuesta, inmediatamente recordó la misma oferta. Sin embargo, el niño respondió que solo quería ver qué tipo de lugar era y no postularse para el puesto propuesto. La niña sospechó algo en esta respuesta, por lo que preguntó si Roland le estaba diciendo la verdad. Y él, por supuesto, confirmó sus palabras y así calmó a la diablesa. Después de eso, ella accedió amablemente a dar un paseo por esa parte de su ciudad. Pronto, Roland y Bailin llegaron a un lugar extraño llamado Calle Vulcan. Los residentes locales se encontraban en su mayoría en una situación difícil. No tenían dinero para una existencia normal, por lo que había muchas personas sin hogar. De repente, apareció en la calle un niño que apenas podía mover las piernas y se sujetaba el estómago todo el tiempo. Su apariencia era cansada. Los ojos del joven apenas estaban abiertos y debajo de ellos había grandes moretones. Caminó hacia una empresa comercializadora de productos farmacéuticos llamada El Pájaro de 9 Cabezas. Fue inaugurado recientemente, por lo que había un presentador cerca, que animó a la gente a acudir a su empresa, donde podían encontrar cualquier medicamento. El Pájaro de 9 Cabezas se ha convertido en la mayor empresa farmacéutica del Reino del Mal. La alta dirección se solidarizó con las dificultades que enfrentan los residentes de la calle Vulcan. Entonces se fundó una nueva empresa para ayudar a las personas con sus enfermedades. Sin embargo, los residentes locales no quedaron contentos con tal descubrimiento. Sus rostros cansados deseaban una vida tranquila y comida. De repente, un niño pequeño caminó entre la gran multitud con un puñado de dinero en sus manos. Le mostró el dinero al anfitrión y le dijo que necesitaba medicinas. Había poca fuerza en su cuerpo, pero trató de hablar lo más alto posible sobre su necesidad. El comerciante encargado de este evento estaba feliz de tener el primer comprador. Después de eso se sentó junto al joven y le preguntó qué necesitaba exactamente, y explicó que su madre tiene una forma grave de malaria, por lo que necesita antibióticos fuertes. El hombre pensó en esta petición y dijo que le daría un medicamento adecuado por $500. Pero el chico no tenía tanto dinero, así que pidió un descuento o la opción de pagar el saldo más tarde. El hombre lo miró con severidad, lo que ya indicaba un estado de ánimo negativo. Luego dijo que su empresa no se dedica a la caridad, y sus puertas siempre están abiertas, pero solo para aquellos que tienen la oportunidad de comprar medicamentos. El niño empezó a llorar mucho porque comprendió que su madre moriría sin ayuda médica. Sin embargo, el presentador le respondió que todos los días muere alguien en el mundo, por lo que no tiene nada de especial. Y luego volvió a la continuación del espectáculo y preguntó a la multitud quién aún necesitaba medicamentos. Los monstruos lo miraron sin emociones, especialmente después de tal acto con un niño pequeño. De repente la multitud empezó a discutir algo entre ellos y comenzó una conmoción. Después de eso, los residentes comenzaron a alejarse de la empresa y a irse, ya que los precios eran demasiado caros para ellos. El hombre llamó a los monstruos mendigos estúpidos que no entienden nada de negocios. Sin embargo, un subordinado intentó calmarlo. Al final resultó que el anfitrión era el director de la empresa y se llamaba Lun. El teniente Ma continuó diciendo que esos mendigos iban al mercado negro a conseguir algo. Pero esto sorprendió a Lun, porque el mercado negro debería haber sido prohibido hace mucho tiempo. Entonces el otro le respondió que para ello era necesario obtener la aprobación del jefe del departamento y del comandante del departamento, ya que el teniente no tenía tales poderes. Lun cuestionó por qué el teniente todavía estaba en su puesto y no fue ascendido a capitán a principios de año. Pero según el rumor, sucedió debido a la intervención del clan Chinchiu. Dicen que ascendieron a alguien de los suyos al lugar de capitán, pero Ma aún no ha visto quién exactamente. Al director Lun no le gustaba Chinchiu, pero ahora trató de no enfatizarlo. Entonces le pregunté al teniente si sabía por qué tenían que hacerlo, y explicó que aunque la calle Vulcan es un hogar para pobres, ocupa casi la mitad de toda el área de Henshen, y allí vive el 60% de la población. Y en el interior actúan diferentes fuerzas. Allí se permitía todo lo que no se puede hacer en otras zonas de la ciudad. El director Lun lo sabía, y por eso decidió promocionar su empresa allí, porque el 60% de la población son millones de monstruos. Y si Luna logra monopolizar los recursos farmacéuticos en esta calle, se volverá invencible. Pero el teniente Ma le explicó que tratar con narcotraficantes en este lugar no es tan fácil. Por eso, el director respondió que esperaba su ayuda. Sabía que la antigua capital de Hai era ahora el capitán adjunto de la división de patrulla. Entonces le ofreció al teniente obtener una parte de su negocio y convertirse en socio, pero solo con la condición de que no haya más mercado negro en la calle Vulcan. El teniente entendió la instrucción y se inclinó profundamente, como un acuerdo a tales condiciones. Mientras tanto, el pobre niño, que nunca logró comprar medicinas para su madre, regresó a casa enojado. De repente, un tipo sospechoso lo detuvo en la esquina y le preguntó si necesitaba medicinas. El niño inmediatamente se alegró
Y por supuesto estuvo de acuerdo y comenzó a decir exactamente lo que necesitaba. Pero a ese bandido le interesaba más si el chico sabía cómo fue la apertura de la nueva empresa y qué pasaba con los precios. Y el pobre explicó que allí las medicinas son muy caras, y aunque las compre, su familia tendrá que vivir del aire. El hombre entendió que el niño necesitaba medicamentos con urgencia, por lo que le preguntó si había oído algo sobre los medicamentos genéricos. El pequeño no entendió nada al respecto, así que le preguntó al mayor qué era. Se rió y dijo que todos los niños de la calle Vulcan deberían saber acerca de los medicamentos sin patente. Después de eso explicó que los genéricos son medicamentos falsos, que dicen que ayudan tan bien como los reales, pero cuestan mucho menos. Está claro que para el crimen era importante ahorrar dinero, por lo que la oferta le pareció agradable. Mostró todo su dinero y dijo que necesitaba antibióticos para la malaria. El niño contó los billetes y encontró más cambio en su bolsillo. El mayor miró la cantidad y dijo que no era suficiente, pero que sería mejor que el menor le trajera más. Entonces el niño cayó de rodillas frente al hombre y comenzó a rogarle que lo ayudara a curar a su madre, porque ya no tenía dinero. El traficante terminó de fumar un cigarrillo y miró al niño, pero tenía algo que decirle. Aún así accedió a vender los medicamentos necesarios, aunque por una pequeña cantidad. El niño inmediatamente se secó las lágrimas de los ojos y comenzó a sonreír con tanta alegría por primera vez. Pero resultó que no todo es tan fácil, y el hombre tenía sus condiciones para este acuerdo. En ese estado, el pequeño estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir los medicamentos y llevárselos a su madre lo antes posible. El hombre necesitaba un niño que pudiera transferir su medicamento a los compradores adecuados. El chico no sabía nada al respecto, pero la oferta le parecía inocente. Mientras tanto, Roland y Bailín caminaban por una calle desprovista de vida humana. Al joven agente le pareció que en lugar de monstruos, los caminos estaban llenos de fantasmas que no veían la felicidad en su existencia. Habrá personas sin hogar por todas partes que no tenían dónde dormir, por lo que tuvieron que vivir en la calle bajo garajes. Roland vio a una mujer que se parecía a Jie-Yu y también tenía un cuerno en la frente. Un hombre sospechoso caminaba detrás de ella, tratando de cubrirse la cara y pasar desapercibido. Era un ladrón que buscaba el bolso de la señora de delante. En este lugar todos sobrevivieron lo mejor que pudieron. Roland notó las malas intenciones del ladrón, por lo que decidió que era necesario prevenir de alguna manera la situación criminal. Sin embargo, no intervino a tiempo y el ladrón agarró el bolso de la mujer en un intento de esconderse lo antes posible. La pobre señora empezó a gritar al otro lado de la calle y a pedir ayuda al ladrón. El hombre corrió rápidamente por la calle e incluso evitó a la policía estacionada cerca. La señora herida siguió pidiendo a todos los transeúntes que detuvieran al ladrón, pero nadie se preocupó por ella. Pronto vio a dos policías que fumaban tranquilamente en un rincón de la tienda y hablaban de sus negocios. Su diálogo trataba sobre un juego de cartas anterior, en el que uno de ellos casi pierde todo su dinero. Una mujer corrió hacia ellos y les señaló que le habían robado el bolso en plena luz del día. Sin embargo, los hombres no tenían nada que hacer. Uno de ellos incluso se indignó porque se interfirió en su conversación. La víctima continuó contando los detalles del incidente e incluso indicó hacia dónde huyó el ladrón. Pero el policía le dijo que fuera a la oficina de inspección, donde denunciaría el robo y llenaría el informe correspondiente. No entendía por qué no podía conseguir ayuda en ese momento, porque cuando se escribiera la declaración, el ladrón tendría tiempo de esconderse. Sin embargo, la policía dijo que están siguiendo el procedimiento y esto no afectará los resultados de la búsqueda, de los cuales se informará a la mujer. Y luego agregó que si la señora no los dejaba ahora mismo, sería arrestada por distraer a los policías de su trabajo. La pobre señora no tuvo más remedio que irse, porque claramente no podía permitirse el lujo de recibir otra multa de arriba. La mujer pasó por Roland y Bailín, quienes ahora tampoco tenían nada que ver con ella. Después de eso, la diablesa decidió aliviar la tensa situación y le preguntó a su amiga qué impresión tenía de este lugar. No supo qué responder porque la última situación dejó huella.